Buenos días, bienvenidos a esta sesión, bienvenidos a este encuentro digital con responsables de tecnología y de ciberseguridad en Silicon España. Un encuentro en el que vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de información crítica y vamos a hablar de cómo las organizaciones están afrontando esta nueva era de todo digital, en la que la complejidad es cada vez mayor, no solo porque pues se ha diluido el perímetro, se han multiplicado los ataques, se han multiplicado las amenazas y los vectores son cada día más, porque hoy en día tenemos trabajadores en remoto, trabajadores dentro de las oficinas, tenemos infraestructura como servicio, tenemos datos cada vez más en mayor cantidad y más críticos. Es decir, el escenario lo hemos llamado la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, ahora mismo es difícil que una empresa esté 100% segura, pero hay que intentar estarlo por lo menos al 99%, porque los malos atacan cada día más y atacan a los más débiles. Esto es una cuestión que es así en todos los terrenos. Y en esta sesión de hoy contamos con responsables de tecnología y ciberseguridad de grandes empresas e instituciones y queremos hablar de cómo podemos gestionar toda esta información crítica, cómo gestionar todo este volumen de información frente a amenazas como el ransomware que pueden pues paralizar las instituciones o las organizaciones y pueden tener además un impacto reputacional, que esto que es cada día más importante en las empresas del que quizá no se pueden recuperar fácilmente. Y además, como decía, la complejidad de la infraestructura es cada día mayor, por lo que decía, tenemos infraestructura como servicio en la nube, tenemos este shadow IT a veces, que es difícil de controlar y es muy importante que las organizaciones, sobre todo para los responsables de ciberseguridad, porque al final sois vosotros en los que se van a centrar las miradas si después hay un incidente, es decir, al final al que señalan es siempre al responsable de tecnología. Y vamos a intentar ver cuáles son las mejores estrategias, las soluciones y cuál es la situación en la que estamos y cómo podemos compartir conocimiento para mejorar esta gestión. Aprovecho para saludar a Eva, que acaba de entrar. Buenos días. Hola, sí, buenos días, perdonarme. No te preocupes, acabamos de empezar, nos estamos presentando. He hecho una pequeña introducción al tema, pero bueno, como has visto en la introducción, pues vamos a hablar de cómo gestionamos la seguridad en un momento en el que la información es cada vez más crítica y está sujeta a más regulaciones y tenemos una infraestructura más compleja y con mayores amenazas. Los anfitriones de hoy, pues yo creo que les conocéis todos. Es la compañía Thales, es una compañía que tiene que toca muchos aspectos de la seguridad física y de la ciberseguridad. Y tenemos a Alfonso Martínez, que es pues, Regional Sales Manager de Thales. Buenos días. Y Raúl Suárez, que es ingeniero de ventas de Thales. Buenos días. Que van a ser nuestra referencia hoy en pues, una compañía que yo creo que no necesita presentación, pero sí en un momento ahora nos pueden contar algo más de Thales. Y entre nosotros estamos también, pues voy a intentar ir presentando. Tenemos a Miguel Ángel Blanco, que es CISO del Ministerio de Hacienda. Buenos días, ya nos hemos saludado. Tenemos a Juan Carlos Ortega, de la Junta de Andalucía. Mariano Gutiérrez, del Consorci Sanitari del Alt Penedès y Garraf, que no sé si lo he dicho otra vez. Yo a la tercera cada vez lo digo mejor. Tenemos a Pachi Hernández, de BBVA. A Lucas Paz, de Mercury, que ya hemos coincidido en alguna ocasión. Ignacio Pérez, de AST. Encantado. Tenemos a Eva Cañete, espera que me pierdo ahora un momento, que es de Unicaja, perdona, Eva. Y tenemos a Francisco Leal, que es director de Nuevas Tecnologías y Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Sevilla. Si me das un segundo, Francisco, te renombro. Buenos días. Creo que también hemos coincidido en alguna otra ocasión. Sí, hombre. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ah, vale, ya te estaba renombrando tú para añadir la institución. Pues si os parece, voy a dejar que Alfonso o que Raúl hagan una brevísima introducción de quién es Thales, porque yo creo que los conocéis todos si estáis en el mundo de la ciberseguridad y por vuestros cargos lo estáis. Y luego, si os parece, empezamos el debate. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Pues sí, bueno, os contamos, nada, 4 palabras. Sabéis que Thales es una empresa muy grande, ¿no? En Thales hacemos desde sistemas de satélites, hacemos temas de trenes de alta velocidad, tornos biométricos para los aeropuertos, que ahora lo habréis visto, ¿no? Con el pasaporte biométrico y tal. Pero bueno, la división dentro de Thales que nos encargamos, mi compañero y yo, es la que hemos llamado Thales Data Protection, ¿vale? Que al final es un poco lo que queríamos pues, comentar con vosotros hoy, aprovechando que tenemos este panel de expertos, ver un poco cuáles son vuestras inquietudes o iniciativas, porque nosotros, bueno, a lo que os vamos a poder, vamos a decir, ayudar es a la protección de los datos, ¿no? Que al final pensamos que es, después de los empleados, el activo más importante, ¿no? De todas las compañías. Así que, bueno, encantados de estar con vosotros y a por ello. Raúl, buenos días. Cuéntanos Hola, un buenos poco. días. Sí, bueno, a ver, yo soy Raúl Suárez, soy el responsable de preventa para Thales Data Protection en España y Portugal y soy compañero de Alfonso. Le doy apoyo técnico a la venta y, bueno, supuestamente pues soy el contacto técnico para estas soluciones de Thales, soluciones interesantes de Thales para cifrado de información, custodia de claves, protección del dato en general. Pues gracias, Raúl. Pues como veis, pues una vez presentados los anfitriones, yo creo que si os parece podemos ir abriendo el debate, porque lo primero es conocer cuál es el estado de vuestras instituciones, cómo veis la situación en lo que tiene que ver con la gestión de los datos, con su protección, con la información crítica, las regulaciones. Vamos a intentar en este primer momento no extendernos demasiado porque vamos a intentar participar todos. Estamos muchos, lo cual es una gran alegría. Pero vamos a intentar participar y hacer que el debate sea lo más dinámico posible. Miguel Ángel del Ministerio de Hacienda, no sé por qué razón te voy a dar el paso el primero, pero siempre el Ministerio de Hacienda, pues evidentemente es una referencia muy importante en cuanto a la información que maneja y su criticidad, ¿no? ¿Cuál es la situación en vuestra institución? Creo que estás Ya, me oís ahora, ¿no? Perfecto, sí, te oímos, Miguel Ángel. Buenos días. Primero hacer una precisión, es decir, cuando decimos Ministerio de Hacienda y ahora Función Pública también, y digo además SGFAL, es porque realmente no soy el CISO de todo el Ministerio de Hacienda, sino de una parte del Ministerio, que es la que se dedica a la financiación autonómica y local. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de, o sea, nuestro negocio es monitorizar toda la actividad económico-financiera de los entes territoriales, desde el punto de vista de comunidades autónomas y entidades locales. Y esa es la primera misión, es decir, recibir información y a cambio nosotros hacemos las transferencias, es decir, los pagos, damos el dinero. Para que os hagáis una idea de volúmenes, solamente en entidades locales, hemos cerrado ahora noviembre y llevamos ya 19.000 millones de euros, es decir, una cantidad que en el entorno de las entidades locales es bastante importante. Bien, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué hay que decir? Bueno, pues tenemos una seguridad compartida, es decir, lo que es la parte de la subsecretaría, la parte de, digamos, el core del ministerio, como tal, nos da una serie de servicios horizontales, como es el acceso a Internet, como es el correo electrónico. Toda esa parte, el primer perímetro, o sea, la primera valla que se pone desde el punto de vista de la seguridad, digamos, la pone en este caso la SGTIC. Nosotros estamos detrás de ese tema. Sin embargo, evidentemente, si no hay un buen parapeto en el correo electrónico, pues evidentemente nos llega a nosotros y nos puede hacer un destrozo. Entonces, como digo, es una seguridad compartida. Y nosotros nos amparamos en el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, que debemos de cumplir. Y debemos, digamos, hacerlo por aproximaciones sucesivas. Es decir, no es decir, vamos a conseguir la totalidad en un día determinado, sino vamos a conseguir un 10%, un 20%, un 30%, es decir, poco a poco siendo, digamos, más seguros y más fiables. Y esa es más o menos como funcionamos. Yo soy CISO realmente de esta última parte, la parte de la SGFAL, que tenemos ciertas ventajas desde el punto de vista de la seguridad, porque estamos ocultos, o sea, nosotros no estamos expuestos directamente a Internet, pero sí nos llegan los correos electrónicos y eso es un vector de ataque bastante importante. Esta mañana mismo me ha llegado uno, o sea, yo como CISO debo ser bastante conocido en el mercado, que me llegan, digamos, spear phishing
muy bien construidos. Muy elaborados, ¿no? Muy bien construidos, es decir, que digamos, si no estás atento, efectivamente te la cuelan. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, luego después que hable, digamos, el resto del personal, luego comentaré algunas opiniones que tengo al respecto. Genial, pues si queréis pasamos de una institución pública pues a una empresa privada. No sé si podemos pasar, por ejemplo, tenemos a David Cano de AXA. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo, al igual que el compañero, tampoco soy director de seguridad ni de tecnología. Yo soy responsable de riesgos y llevo todo lo que es la parte de riesgos relacionados con los activos de información. En este caso, me encargo básicamente de garantizar que tanto el director de seguridad como el de tecnología cumplen su función para las entidades que manejo. Yo, al igual que Miguel Ángel, tengo una amalgama, tengo un Frankenstein de aplicaciones, son 16 entidades en todo el mundo las que gestiono y, bueno, estoy en la parte de lo que sean los mercados internacionales y emergentes de AXA. Como podéis ver, pues ya por ese nombre hablamos de entidades con pocos niveles de madurez, en países básicamente en África, Sudamérica, Asia y alguna en Europa. Y tenemos bastantes problemas. Nosotros, al trabajar en un sector asegurador, tenemos datos tan sensibles o más que los que puede tener Hacienda, porque trabajamos mucho con temas de salud y hay muchos datos médicos y bueno, también financieros por las partes de las gestoras, por ejemplo, en Luxemburgo. Y los grandes retos que tenemos, o por lo menos desde el punto de vista de riesgos, el principal riesgo que tenemos en este conglomerado de entidades que hemos agrupado en esta región es el riesgo de fuga de información. Para nosotros, nosotros estamos sujetos a unas regulaciones, tanto por la EBA, por un banco que tenemos en Bélgica, como por la IOPA, ¿no?, que es el ente regulador de seguros, que nos obligan a realizar provisiones sobre las pérdidas estimadas que tenemos en daños reputacionales o denuncias o demás, si tuviéramos una fuga de información. Para nosotros es fundamental las herramientas de DLP, las herramientas de escaneo de vulnerabilidades en nuestros perímetros, ya que las entidades, como digo, son compras sobre compras sobre compras de sistemas obsoletos, cada uno, como se puede decir, es de una tipología distinta y es un entorno y un perímetro bastante hostil y bastante difícil de gestionar. Y esa es nuestra situación actual y los riesgos que enfrentamos. Otra empresa privada, Pachi, si te parece, en BBVA. Bueno, pues os cuento. Soy Pachi Hernández, soy Senior Manager en Cybersecurity. Actualmente estoy en el área de lo que serían, que antiguamente se llamaban servicios centrales, ¿no? O sea, cubrimos todo el área de riesgos, financiero, jurídico, recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo lo que no es negocio. Estamos organizados ahora en lo que llamamos scale outs o geografías. Lo que pasa es que las geografías no son solo países, hay geografías virtuales, ¿no? La mía no tiene correspondencia con un país, es una geografía virtual que son todos los servicios centrales juntos. Aunque no estamos expuestos a clientes, sí que es verdad que manejamos una brutalidad de información, entre otras cosas por lo que te decía David, ¿no? Por temas regulatorios de la EBA y demás, estamos obligados a entregar cantidad de reporting de riesgo operacional, de capital regulatorio, capital económico, todos los estrés que nos obligan a hacer y demás. Entonces, eso nos obliga a manejar volúmenes ingentes y cada vez más grandes de información, que incluye información de clientes. O sea, manejamos información a nivel de operación, de contratos, de movimientos, porque necesitamos eso para realizar estos reportes, ¿no? Entonces, y esto ya lo ligo con un poco el reto que nos ocupa ahora, ¿no? Históricamente los bancos siempre han estado muy orientados en cuanto a la prevención y la subsanación del fraude, ¿no? El fraude entendido como pues eso, ¿no? El robo de dinero, tarjetas, todo lo relativo a skimming, o todos los temas de phishing bancario y demás. ¿Qué estamos observando? Pues que esto está virando, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía David Cano en AXA. Él está virando y ahora tanto más nos importa el riesgo de fuga, robo masivo de información, porque la información per se
ha pasado a tener valor. Ya es que lo vemos en la dark web. La monetización del dato ya es una realidad desde hace un tiempo. Entonces ya no es solo te robo los datos de tarjetas para ventilarte dinero de las tarjetas o de las cuentas de tus clientes, sino que información de clientes tiene información per se y se cotiza en la dark web. Y empiezas a ver circular en la dark web pues venta de datos, ¿no? de clientes y demás. Entonces, bueno, ese es un poco como punto de partida. Yo creo que es un pequeño resumen y luego seguro que tenemos oportunidad de seguir debatiendo esto. Gracias, Pachi. Sí, es muy buena cosa que hayas enfatizado todo lo que significa el valor de la información, tanto el que tiene para las instituciones y las empresas como el que se cotiza en la dark web, ¿no? Sí, es impresionante. Es triste, pero es así. No sé si alguien quiere tomar la palabra ahora. Mariano, del consorcio del Alpen y de Sigarrap. Bueno, sí, parece muy breve también, ¿vale? Lo que comentabas de la tormenta perfecta, en nuestro caso, que viene al dedo, porque es un entorno sanitario, con lo cual, ¿no? Lo que comentabais ¿no? de los datos sensibles, el amalgama, ¿no? de aplicaciones y servicios, ¿no? en una entidad sanitaria mediana, porque no somos un hospital, ¿no? de nivel 3, pero al final gestionamos 3 hospitales, ¿no? en un área acotada, ¿no? cerca de Barcelona, ¿no? hospitales de dimensión, ¿no? mediana, o sea que no es una entidad muy grande, pero tenemos la complejidad, ¿no? del entorno sanitario, de la cantidad de los datos de los pacientes y de una amalgama de aplicaciones que está mal que yo lo diga, que soy el CEO, que no conozco ni yo. O sea, es decir, que no conozco ni el conjunto de aplicaciones que tenemos, porque es dinámico, va creciendo cada día. Cada día me colocan un cacharro nuevo en la puerta que viene con su software y tal, y que tampoco tienes mucho margen de momento, que estoy intentando controlar, ¿no? para decidir un poco, ¿no? y gobernar. Y es la parte esta, ¿no? que quería introducir, que a lo mejor me afecta a mí en particular, no sé si el resto de ponentes también comparten, que es el entorno este de OT, que en mi caso se asemeja, ¿no? a todo lo que sería el entorno de electromedicina, ¿no? que es un área, ¿no? compleja de gestionar y que también es un vector importante, ¿no? de ataque, ¿no? y de gestión de riesgos y de vulnerabilidades, ¿no? que nos toca abordar también a las entidades sanitarias, además de todo el ecosistema, ¿no? complejo que ya gestionamos, ¿no? Y luego, para acabarlo de adobar, que digo yo, de complicar, además de entorno sanitario, es administración pública, ¿vale? Yo no sé si Miguel Ángel puede compartir, pero en nuestro caso es muy complejo, ¿no? Todos los trámites de contratación y tal, en un contexto en Cataluña donde la asistencia sanitaria pública está fragmentada en un montón de organizaciones diferentes, ¿no? Con lo cual, imaginaos, ¿no? la complejidad de buscar economías de escala, ¿no? y de dar respuesta a los retos actuales, ¿no? Y ya nos cuento, ¿no? la particularidad nuestra de que el nombre este tan largo que tiene nuestra entidad viene de una fusión reciente justo antes del COVID, ¿no? Con lo cual, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, tampoco tenía yo presente, ¿no? que los ponentes o el resto de compañeros de la sesión, ¿no? tendrían este perfil, ¿no? ¿no? tan específico, ¿no? del ámbito de la ciberseguridad, con lo cual yo solo para que, ¿no? aunque se esté grabando, solo deciros que no tengo CISO de momento, o sea, imaginaros, ¿no? gestionar todo esto, ¿no? Y cuando el viernes me entero, ¿no? de que hay una vulnerabilidad, ¿no? del Java, del no sé qué y tal, pues me toca a mí, ¿vale? De momento me toca a mí, ¿vale? O sea, además en viernes, en fin de semana, ¿no? busco el equipo de guardia, que son técnicos, ¿no? tal, bueno, la tormenta perfecta, o sea, resumo esta primera de esto y luego ya, ¿no? en una segunda intervención podemos llegar a algún aspecto concreto, ¿no? hilando, por ejemplo, el tema del Esquema Nacional de Seguridad que decía Miguel Ángel también, que nos aplica a toda la administración pública y a veces en el entorno sanitario no somos conscientes. Lo digo porque somos administración pública y entorno sanitario, y si buscáis las hospitales, ¿no? certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, me parece que hay uno, ¿vale? Imaginaros, en toda España. Entonces el camino que nos queda por recorrer es bastante largo. Y luego de todo el tema, y ya acabo, perdonad, y de todo el tema normativo que nos afecta, claro, ayer revisando un poco, ¿no? Y no preparando, ¿no? pero revisando un poco la política de seguridad que estamos acabando de definir y para aprobar en breve, tenemos como
20 normativas, ¿no? Sin contar las específicas del sector sanitario que nos aplican, ¿eh? O sea, además del esquema nacional de seguridad, ¿no? Y todas relacionadas con el ámbito de la gestión de la información, ¿vale? Gracias, Mariano. La verdad es que no os envidio a ninguno vuestro trabajo y a ti tampoco, Mariano. Lo único que creo que tienes de ventaja es que tendrás muchos médicos cerca. Por si me da por si sí. necesitas un Sí, no, guión esto tranquilizante sí, o ¿no? algo. Porque... Vacunas y eso tengo, ¿eh? Vacunas También tengo alguna vacuna de ransomware, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, esas también, esas son importantes. Juan Carlos, en la Junta de Andalucía, cuéntanos un poco cuál es vuestra situación, vuestros retos, cómo ves el momento actual. Bueno, buenos días. Pues mira, yo igual que los compañeros, bueno, pues aclarar un poquito que tampoco soy CISO. Estoy ahora mismo en una situación, bueno, que ha habido aquí en la Junta de Andalucía, se creó la Agencia Digital de Andalucía, una empresa pública bueno, que se ha quedado con toda la parte de personal de informática. Y yo me he quedado un poco afuera, pero bueno, estoy al tanto, muy al tanto de eso, porque sigo en muchos grupos de esto. El año pasado hice un máster en ciberseguridad en la Universidad de Cádiz, o sea que estoy más o menos al tanto, pero bueno, creo que puedo representar la opinión o la situación actual, ¿vale? Digamos que la idea de la Junta de Andalucía es, mediante esta agencia digital, unificar todo lo que hasta ahora se estaba haciendo, que era, digamos, que cada consejería lo hacía de una forma diferente. No había una unicidad a la hora de hacer las cosas, ¿vale? Una contrataba un producto, la Consejería de Hacienda hacía otra cosa, la Consejería de Agricultura, que tenía mucho dinero, hacía otra serie de historias. Y yo creo que, bueno, la idea de hacer una agencia pública que unifique todos los criterios está bastante bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Andalucía creo que tiene unos 500.000 empleados públicos, unos 300.000 trabajan para el sector público y otros para, bueno, empresas mixtas, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, la política que se está aplicando hasta ahora, pues en principio la Junta de Andalucía sí que tiene... la idea yo creo que era de la agencia es tirar más de recursos externos, ¿vale? Eso es contratar la mayor parte de lo que concierne a los temas importantes. No sé si tendrá planteado hacer una migración a la nube, que poquito a poco se va consiguiendo, pero que es complicado por el tema sobre todo de seguridad. Pero es verdad que los grandes proveedores sí que están certificados en el esquema nacional de seguridad. ¿Qué más? Bueno, pues el tema normativo, pues en principio el tema normativo sí que está, bueno, va muy lento. El esquema nacional de seguridad que está en 2015 se está aplicando poco a poco. Los documentos de seguridad se están rellenando poco a poco. Hay mucha información sensible de mucha gente a nivel tanto de dinero como a nivel de la Consejería de Salud y todo lo relacionado con temas de dependencia. Y bueno, y en principio hay una estrategia andaluza de ciberseguridad también para de 2022 a 2025, o sea que las intenciones pintan bien. No sé ahora cómo se va a integrar todo esto, porque digamos que ahora mismo estamos en una situación un poquito de esperar, ¿vale? De ver cómo va evolucionando todo esto. Tenemos Andalucía hace ya bastantes años, una Andalucía CER, ¿vale? Un centro, bueno, de notificación de incidentes de seguridad, que está en contacto con el CER, bueno, con el CCN, con toda la, y con otros, me consta de que está en contacto con otros organismos exteriores, o sea, con lo cual sé que hay movimiento y de hecho, bueno, a nivel de usuarios sí que nos ha llegado muchas veces información o llamadas de Andalucía CIER diciendo que revisemos un correo concreto porque tiene pinta de, bueno, de que ha sido o que alguien bueno, se ha vulnerado su contraseña. O sea, en ese aspecto sé que está funcionando aparentemente bien. Y poco más, así a nivel general, por hacer la primera pregunta, no sé si se me queda algo así. Bueno, tenemos un ratito sí, para tenemos debatir, tiempo. así que... Y eso, bueno, y ya os digo, en principio no sé si, pero sí que me gustó mucho el tema de ciberseguridad, he estado relacionado con departamentos de informática muchos años, ahora mismo estoy un poco fuera, más en tema de desarrollo tecnológico, pero bueno, que creo que puedo representar. Sí, no era requisito obligatorio eso, por eso cuando he visto al resto de ponentes, digo, me queda un poco de, bueno, sí. pues... Os hemos buscado porque sois pues parte importante, ¿no? de la gestión de la información y de su protección, ya sea desde el puesto de CISO o desde el puesto de responsable de informática o de innovación y demás. Así que, Eva, que eres una de las que nos faltas por intervenir, Eva de Unicaja. Vamos a pasar un poco también otra vez al otro lado. Todavía nos quedan 2 instituciones públicas, pero si te parece. De acuerdo.
Bueno, yo soy Eva Cañete y soy la CISO de Unicaja Banco. Era la CISO de la Unicaja anterior. Sabéis que estamos en un proceso de fusión con Liberbank y bueno, en esa nueva entidad financiera soy la CISO del nuevo banco, ¿no? Un poco mi casuística o las problemáticas que podemos tener dentro de nuestro banco pues son similares a lo que comentaba antes el compañero de BBVA, ¿no? Que al final somos entidades financieras, somos entidades que estamos muy reguladas, tenemos la entidad bancaria europea muy encima, indicándonos directrices en todos los sentidos, tanto de protección del dato como de cualquier otro tipo de protección, de control de riesgos tecnológicos. Luego tenemos, lógicamente, la GDPR, bueno, pues las típicas que tiene todo el mundo, más esas propias del sector financiero, ¿no? Normativas de PCI, normativas de PSD2. Podéis imaginar que hay un conjunto ingente de normativas, ¿no? Pero quizás a mí me gusta hablar más de que para mí quizás las normativas son palancas que te ayudan a implantar medidas de seguridad más que es considerarlas un problema. Y por otro lado, te dan una visión también de qué esperan los supervisores y qué espera el mercado de cómo gestionen sus riesgos las empresas, ¿no? Eso te ayuda quizás un poco también a priorizar qué necesidades tiene tu entidad para poder securizarse, ¿no? Me imagino que como todas, independientemente de la prevención de fugas de información, que es algo que a todos nos preocupa porque efectivamente el dato ahora mismo se monetiza y se cotiza además al alza. Sí, ahora estamos incluso, creo que pagando muchas fugas de información de diferentes redes sociales o de diferentes empresas que han expuesto sus datos y esos se están utilizando para hacer campañas de spear phishing. Y ahora, a lo mejor incluso meses y años después de esas fugas, como tendemos a hacer pocos cambios de contraseñas, incluso a lo mejor en las... Eso te iba a decir que el problema es que muchas veces somos los propios usuarios que mantenemos contraseñas de hace años. Claro, los malos ya han encontrado también sus puntos de entrada y quizás atacar a una empresa e intentarle robarle los datos de sus usuarios directamente pues es bastante más complejo que a lo mejor pues, si tú tienes un perfil en redes sociales donde muy probablemente ninguno cambia la contraseña en la vida. Porque dice, bueno, esto forma parte de mi ocio y no le dedico ni siquiera un segundo, ¿no? Y de ahí se consiguen muchos datos que luego se utilizan para montar ataques que nos afectan a todos, ¿no? Y ahora mismo yo creo que ahora mismo la principal amenaza que tenemos todos son los problemas de ransomware y la extorsión por fugas de información, ¿no? Y ahí es donde estamos, yo creo que casi todo el mundo centrado, ¿no? Porque estamos viendo que empresas muy expertas y con una muy consolidada su seguridad están siendo víctimas de este tipo de incidentes, ¿no? Con lo cual, como dicen, ¿no? Cuando veas a tu vecino las barbas cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Entonces empiezas a preocuparte bastante sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que para nosotros quizás es uno de los principales problemas o preocupaciones, sobre todo porque además del daño que te puedan hacer a nivel económico, es también el daño reputacional que eso pueda suponer, ¿no? Y los esfuerzos tienen que ir en base a recuperarte lo antes posible y de la forma en la que se minimicen al máximo los daños que te puedan llegar a producir, ¿no? Y esa es la situación nosotros en la que estamos trabajando, ¿no? Sí, el daño reputacional parece una cosa así como que es... que no tiene importancia porque, total, ¿a quién le importa su reputación? Pero a los clientes, a los consumidores les importa y mucho. Quiero decir, cuando hubo el escándalo de analítica de Facebook, me parece que el hashtag en Twitter al día siguiente era borrar Facebook. Y hemos visto como todos los usuarios decían, pues voy a borrar mi perfil porque creo que mis datos no están siendo bien custodiados. En fin, sí, y lo que has mencionado también me parece muy interesante, la normativa como marco de referencia para mejorar la seguridad y no como algo que es un engorro porque hay que cumplir esta normativa, ¿verdad? Eso me parece una visión muy interesante. Vamos a seguir ahora con
con instituciones. Me parece que me falta Ignacio Pérez del Gobierno de Aragón. Hoy somos muchos, esta primera ronda va a costar, pero ¿te parece, vale, Ignacio? Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. La verdad es que me veo muy reflejado. Yo al final pertenezco a una entidad pública, a ST, que hace un poco lo que comentaba Juan Carlos que quieren hacer en Andalucía. Es decir, es como el departamento TIC del Gobierno de Aragón. Aglutinamos y gestionamos todos los activos TIC del Gobierno de Aragón. Eso hace que, más o menos, para hacernos una idea, que tengo unas 2.000 aplicaciones propias de diferentes departamentos en mis sistemas, en mis CPDs corriendo, unos 30.000 equipos, unas 1.800 ubicaciones físicas diferentes en las que dar servicio. Y llevo pues una docena de hospitales, el 061, el 112, los juzgados, en fin, pues un entorno pequeñito, ¿no? Así de estas de andar por casa. Bueno, y además las antenas de comunicaciones, ¿no? Ese otro mundo que tenemos aparte, que por fortuna a día de hoy todavía no nos están dando guerras a nivel de ciberseguridad, pero oye, dale tiempo, que al fin y al cabo como cortes una antena hay algunos valles del Pirineo o del Maestrazgo que se quedan totalmente incomunicados. De momento las denegaciones de servicio es un tío con una pala a quitar nieve a 13 metros de altura y esa es la parte que se nos lleva. Yo sí que soy responsable de seguridad, soy CISO y CSO. CSO solamente de mis ubicaciones, por fortuna, no de todo el Gobierno de Aragón, si no ya me pegaría un tiro. Y un poco lo que comentabais en muchos aspectos, ¿no? Antes comentaba Mariano que tenía casi como 500 aplicaciones, vamos, que tenía un montón de aplicaciones que no puedes saber, eso nos pasa en entornos muy grandes como el nuestro y que con un volumen con un tipo de negocio muy complejo, ¿no? Una entidad privada, yo a los bancos no os envidio porque sé que os dan mucha cera, porque sois un entorno muy goloso, pero vuestro modelo de negocio sí que le envidio porque es mucho más sencillo. Al fin y al cabo las oficinas y demás está mucho más acotado, ¿no? El mío no tiene nada que ver un centro de salud con un centro de agricultura, con un centro educativo, son modelos de negocio y prioridades diferentes. Y mis 2.000 aplicaciones cambian unas 500 al año, o sea, físicamente no tendría tiempo ni de enterarme de qué va cada una de ellas. Es absolutamente inviable entrar a esos detalles, ¿no? Y luego te vienen cosas que te surgen de la noche a la mañana, ¿no? Hablamos antes del COVID, pues con el COVID había que montar un hospital de campaña. Ese hospital de campaña grande tiene que tener una tecnología que tiene que estar medianamente securizada, no sea que nos lo tumben a mitad, ¿no? Vienen las vacunas, oye, y las neverias de las vacunas están conectadas, ¿cómo están conectadas? Esto, como se nos descongela, la hemos liado. O sea, hay muchísimos elementos a tener en cuenta. Y compartir con vosotros opiniones, como decía Eva, la palanca ¿no? de la normativa. Yo me apoyo mucho en la normativa porque cuando manejas algo muy grande y con tantos actores tan diferentes, además de vez en cuando no tienen todos la misma visión. Y entonces a veces llegas tú, que eres un mindundi, y les dices, hola, buenas, que he descubierto que esto que lleva funcionando así X años, que hay que cambiarlo completamente, que está fatal, ¿no? Y entonces te dicen, ¿y tú quién eres? Cuando es un incidente dices el que tiene el cable y te lo voy a tirar abajo, pero cuando es algo así, pues dices, mira, es que está aquí el NS y aquí lo pone la normativa, ¿no? Algo muy tonto que nos costó en el Gobierno de Aragón y que ahora ya está totalmente implantado. Algo tan tonto como el cambio de las contraseñas que mencionabais antes, porque había departamentos que eran reacios. ¡Oh, Dios mío! La contraseña se caerá al mundo. Mira, pues nivel básico te obliga. Viene la ley. Yo por mí te dejaría la misma. O sea, al final te tienes que utilizar la normativa como un escudo para protegerte en lo que hagas, ¿no? Antes hablabais, y creo que lo habéis comentado todos, ¿no? Desde Miguel Ángel, Juan Carlos y Mariano, el NS. Nosotros estamos certificados en el NS a nivel alto desde el 2008. Pero llamaba un poco la atención la poca cantidad de entidades públicas que estaban a nuestro nivel, ¿no? Como entidades públicas, no como organismos, está todo clasificado, éramos 5. Estaba la Policía Nacional, la Guardia Civil, 3 de Navarra y nosotros decimos, hostias, aquí algo falla. Aquí debería, como comentaba muy bien Mariano, ¿no? El resto de hospitales no son categoría alta, esos no van con la libreta y la nota para saber, o sea, ¿por qué viene esto de que la normativa nos asuste tanto? ¿Por qué viene esto de que la seguridad sea un proceso, como bien marcaba también Miguel Ángel al principio, ¿no? La seguridad es un proceso, no un estado. Porque es que hay mucha tela que cortar, hay mucha carga de trabajo que ir abordando. Y no puedes abordarlo diciendo, ahora, todo o nada es un fracaso. Tú tienes que ir marcándote tus hitos, tienes que ir revisando y tienes que además ir haciendo que lo que vas haciendo de vez en cuando también alguien lo mire y si es posible otros ojos diferentes, porque igual tu yo pasado y tu yo presente opinan cosas diferentes y dices, hostia, que he hecho, que esto estaba recién sacado, ¿no? Y hay cosas que todos hemos mirado en nuestro pasado y decimos, esto no es así. Y la normativa, en mi caso, me gusta tanto, habláis por ahí que vosotros teníais algunas normativas particulares y demás. Nosotros tenemos registradas todas las normativas que nos tenemos. Estamos ahí suscritos al BOE para ir sabiendo de los cambios que nos van aplicando. Y lo tenemos, en este caso, en una base de datos, en una hoja de cálculo también, que cuando los portamos para ir viendo todas las que nos van tocando. Porque claro, es que nos tocan todas las de nuestros clientes. Nuestros clientes son muy variopintos. Y a niveles de seguridad, pues tenemos un listado bastante grande, ¿no? Y como además somos un poco cazurros y decimos, mira, como el NS no me vale, pues nos certificamos en la ISO 9000 a 27001 porque nos apetece, porque somos así de
Demetrius. Y como por aquí esto de la normativa es un poco como el síndrome de Estocolmo, yo que venía de ser de la pantalla de Excel y conectarme en los servidores y hacer cosas pues, que a veces no debías, pero que te apetecía, de repente dices, normativa, ¿no? Pues te acabas metiendo tanto que dices, oye, la UNE, la antigua Honor, hacerme hueco, que me meto, que es que no estoy de acuerdo con alguno de los documentos que tenéis por ahí, ¿no? O sea, al fin y al cabo, toda la parte que tienes de superficie de exposición la tienes que abordar de alguna manera. ¿Y cómo la abordas? La abordas con medidas técnicas, pero también con medidas organizativas. Y tienes que buscar alianzas con quienes realmente están decidiendo o están configurando algún elemento. Y esto te vale para la gente que está muy arriba. O sea, yo he tenido discusiones y debates muy absurdos con gente de alto nivel de por qué una contraseña tiene que caducar, pero también con el técnico que te tiene que configurar algo, le tienes que explicar, oye, chaval, es que las guías de bastionado y de hardwaring son por algo. Me parece muy bien que tú tengas una idea. Si la guía está mal, la cambiamos. Pero si no, hay que ir allá, ¿no? Y ese diálogo con cada uno de los actores, te pasas el día buscando esos flecos para ir apretando, ¿no? Porque al final todo el mundo nos quema algo y la seguridad es algo que como no se ve, pues chico, eso sí, si no hay seguridad igual el puente se cae, pero con 4 ladrillos lo montamos, ¿no? Y ya con esto acabo, porque si no nos podemos largar. También hablabais de ciberseguridad es lo que dices precisamente, que cuando todo funciona no se ve, ¿no? Solamente se ve yo cuando podría falla, estar tocándome las narices, por decir algo más fino, ¿verdad? O poniendo cara interesante en una pantalla y la gente diría, pues mira, estamos seguros. O podríamos hacer algo como con la normativa pasa mucho, normativas de cartón piedra. Mira, he sacado un certificado. Y tú miras el certificado y dices, qué cabrón, se has certificado un equipo. ¿No? Eso en la 27001, cuando a proveedor lo vi en un cliente. Había certificado un equipo. Este servicio es distinta. Ya, ¿para qué? Por cuestión de nombre. También creo que lo habéis comentado antes, no me acuerdo ahora quién, la importancia de la imagen. Para mí la imagen sé que es muy importante. Dices, si eres una institución pública, ya, que en un momento dado alguien puede decir, oye, si esta me sobra. ¿Sabes? Esta entidad, AST, ¿para qué quiero AST? Vamos a quitárnoslo. ¿Qué es lo que nos mantiene? Nuestro prestigio, que hacemos las cosas medianamente bien con los pocos recursos que tenemos y la gran superficie que hay. ¿Somos perfectos? No, pero pues nos exponemos. Yo me paso más de un mes y pico al año siendo auditado, que se dice pronto, ¿sabes? Continuamente estás ahí haciendo exámenes, hola, buenas, y ahora hago esto, ahora hago esto, ahora hago esto, que es durillo, que no todo el mundo lo tienes ahí. Sí, no es fácil, por eso nos gusta escucharos, porque creo que es bueno que compartáis todas estas estrategias y situaciones para mejorar vuestro trabajo. O por lo menos para comprenderos un poco. No, bueno, o para que veáis que hay gente que es un poco, que no tiene vida y que en vez de haber decidido vivir tranquilos, pues ha metido a esto, pues yo que sé, por sadomasoquismo, porque algo habremos hecho mal en una vida pasada. Yo habré sido un genocida y pues me ha tocado esta profesión, porque si no, pues buscarías algo más sencilluco. Tú me dirás, o sea, había por ahí una imagen, ¿no? Del CIO durmiendo no sé qué y el CISO la cama deshecha. Bueno, pues ¿por qué? Porque mira, habláis de esta vulnerabilidad que ha salido el viernes. El viernes salió la vulnerabilidad, todos a Maunder, joder, el sábado ya estaba VMware sacando el parche para VMware, porque esta vulnerabilidad no solamente afecta a tus aplicaciones, a las mías, a 1 kilo de ellas. El lunes estábamos haciendo un parcheado de emergencia con no sé qué, porque antes de subir la versión a la nueva que han sacado hay que ver si eso funciona. Porque claro, cuando tienes elementos hospitalarios no puedes ir a Perchomo. Luego tiene muchos entornos legacy y que levante la mano quien no los tiene. Y vale, en banca me creo que hay algunos que lo tengan menos, pero los que tenemos mucha variedad de negocio y que además el desarrollo de algunas aplicaciones no depende de ti, sino del departamento. ¿Y qué ocurre en una administración pública? Que consigues dinero una vez. Ya hemos hecho el producto, sales en el periódico, genial. Ya, pero es que ese producto resulta que todos los años hay que actualizarlo. ¿Eso puede salir en el periódico? No, venga, olvídate. O sea, hay una gran dificultad para hacernos cuenta que tiene un ciclo de vida. Esto no es yo lo pongo y me olvido, ¿no? Y ese mantra que estudiamos en la carrera, si algo funciona no lo toques, hasta que han venido una serie de desgraciados y han dicho, vale, si algo funciona no lo toques, porque ya lo toco yo. Y si es posible, te aplico el ransomware que comentaba Eva, ¿no? Y Marguerite era muy claro en esto, ¿no? Hay 2 activos esenciales, los datos y el servicio. El servicio más o menos todo lo tenemos muy claro, pero lo tenemos muy claro desde el punto de vista pues, de que se nos ha caído la corriente, de que se nos ha caído internet, pero nos cuesta imaginar que alguien que a mala leche te lo tumba. Y es que eso cuesta un montón de pasta. Eso si nos pasamos todos al otro lado, viviríamos mucho mejor. Esto lo tenemos todos claros, ¿no? Estamos en un mundo en el que, no sé, quisiera Parménides que decía, ¿no? Que todo cambia, ¿no? O sea, esto de las empresas que dicen, no, ya nos hemos transformado. Dices, no, te tienes que transformar todos los días. Esto es un proceso y por eso lo machacas esa idea, ¿no? Y que cuando alguien termina un proyecto dice, no, espera, mira, ¿os acordáis que esto que os dijimos que estaba bien? Pues mira, que no, que hemos encontrado un hueco nuevo. Hostia, vete a tomar por saco, ¿sabes? Tú vete a la gente que le ha costado meses desarrollar un proyecto, que mira, y de repente llegan los gilipollas de seguridad y te encuentran un hueco.
Y te dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y luego, pues, aquí tienes la parte de gestión del riesgo, que es la parte importante, ¿no? Para mí tenemos un compañero que era especialista en riesgo, creo que era David, me quiere sonar. Joder, genial. Eso es lo que tiene que ser, porque la gestión inteligente del riesgo es al final lo que te va a determinar tus pocos recursos, porque todas las entidades tenemos un límite de recursos finalizados, en qué los gastas. O sea, ese concepto de que yo puedo tener todo securizado es falso. Eso que la gente se lo quite de la cabeza. No tienes dinero, ni recursos, ni tiempo para todo. Por lo tanto, tienes que ir priorizando. ¿Cómo priorizas? Pues tú tienes tu vía que dices, pues esto tiene un impacto económico, un impacto en no sé qué. Nosotros hacemos vías con impactos económicos, incluso con lo que cuesta al ciudadano. Porque tenemos que ver en qué ponemos. Y porque además luego no nos vienen muy bien los debates. Porque tú vienes con tu medida de seguridad. Esto cuesta mucho. Ya, pero es que mira, 1 hora de parada de esto hemos calculado que cuesta tanto. Y entonces ya el coste de la seguridad como es que se relativiza. Y otras veces te miran con cara de póker y dicen, sí, pues mira, te costará tanto la parada, pero no nos ha ocurrido. Venga, seguimos jugando a la ruleta rusa y mientras no salga el tiro, tiras, ¿no? Entonces, a cambio hay que decir que ninguno de vosotros creo que os aburráis en el trabajo. O sea que eso es una cosa que sí puede decir. Francisco, la Cámara de Comercio de Sevilla. Encantado de saludarte, que creo que has estado en alguna de estas reuniones con nosotros en alguna ocasión. Sí, hombre, Daniel, que en alguna ocasión he participado. De hecho, creo que con algún de otro ponente he coincidido también. Yo lo mismo os tengo que dejar, ¿vale? Porque, bueno, me llamasteis con poco tiempo y he podido hacer un pequeño hueco. Pero mira, yo muy poco que añadir de todo lo que estáis comentando. Yo voy a intentar contar un poquito nuestra experiencia y de ahí, pues, porque veo que al final todos tenemos los mismos problemas. Uno, me voy inclusive antes del confinamiento y demás. Todos empezamos a hablar de transformación digital, vino el confinamiento, ahora todo había que digitalizarse. Todos queríamos digitalizarnos, ahora todo se tenía que digitalizar y demás. Pedimos un esfuerzo brutal a los departamentos de informática, nuevas tecnologías, digitalización, bla, bla, bla. Vamos a transformar a todo el mundo. Todo el mundo empezó a empujar para cambiar. Cambiamos a mucha gente. Muchos se quedaron por el camino, otros no cambiaron. Una vez que ya tienes a todo el mundo funcionando y demás, ahora el tema de la seguridad. El tema de seguridad, que está habiendo ataques, que está habiendo de todo. Vamos a poner medidas de seguridad, ¿vale? Al final todo va a la carrera y todo va sin ningún criterio. Por eso me ha encantado la exposición de Ignacio, porque, bueno, de alguna manera él comenta el cómo se debería hacer, ¿vale? Y yo estoy que el tema de la ciberseguridad tiene que ser desde el origen, quiero decir, desde el inicio. A nosotros, los problemas de estas aplicaciones, nosotros gestionamos muchos fondos europeos y bueno, pues montamos aplicaciones que ahora ya está montada, que ya está el proyecto entregado y ahora pues pasas un test de seguridad y le encuentras muchas vulnerabilidades. ¿Qué pasa? Hay que retrasar la foto pública y por lo tanto, pues bueno, la culpa de quién es, pues nuestra, porque la aplicación no estaba en su momento y porque la aplicación, entonces vamos al origen. Entonces, mi opinión es muy sencilla, es que comparto también con vosotros que la seguridad es un camino, ¿vale? Entonces, la seguridad es un camino que ya hace tiempo que debiéramos de haber iniciado muchos, que muchos de vosotros lo habéis iniciado muy bien, que nosotros, bueno, lo hemos ido más o menos acometiendo a partir de leyes. La ley nos ha ayudado muchísimo, las paradas de servicio también nos han ayudado muchísimo. Lo que pasa es que esos números que se cuantifican de paradas de servicio y demás, eso no son tan sencillos de poner en la mesa. O sea, se ponen, pero no se interpretan tan bien, ¿vale? Nosotros una de las cosas que hemos hecho últimamente ha sido un análisis de riesgo, ¿vale? Porque pues yo dije, mira, muy sencillo, si no queremos invertir en ciberseguridad, invertimos por lo menos en si hay daños, que esos daños se puedan sufragar. Entonces vamos a invertir en seguros de ciberriesgo. Una fórmula muy, muy sencilla, que ya está en la calle, que ya... Claro, te pones a analizar ahora el seguro de ciberriesgo y las empresas aseguradoras que de esto entienden un montón, ¿vale? De ciberseguridad entienden algo, pero de seguro entienden muchísimo, pues te analizan y te ponen tales cláusulas que, claro, que tú dices, oye, que como no sea que me ataque un estudiante desde la biblioteca de la universidad, desde un ordenador que ni se dio cuenta, pues entonces eso sí te lo cubre, ahora el resto de cosas no te lo cubre, ¿vale? Entonces, en ese aspecto pues, también estamos bastante desangelados, ¿vale? Porque tú dices, oye, quiero contratar un seguro de ciberriesgo, los seguros de ciberriesgo te valoran todo, pero después a la hora de la verdad pues no tienes un gran seguro que te pueda cubrir
con garantías la realidad que hay hoy en día en la calle. Entonces, mi conclusión de este tema, y de verdad que es que no me quiero extender porque tengo poco tiempo y quiero escucharos porque en estos foros creo que aprendo más que otra cosa. Yo creo que evidentemente que hay que trabajar el antes, el durante y el después, que el tema concienciar es una cosa que ya esa palabra ya es manía, pero que tiene que estar en el origen, o sea que ya para nosotros cada vez que iniciamos un proyecto pues hablamos de la seguridad, pues porque sí, y esto va a ser seguro y quién va a ser el que lo va a utilizar y el que lo va a utilizar sabe que esto es seguro, quién lo va a tocar, ¿sabes? Entonces que tenemos que irnos al origen. Y el origen, si no creamos las cosas desde el origen seguras, después más nos va a costar después todo ese proceso. El eslabón más débil siempre va a ser las personas, porque somos así, porque somos seres de costumbre y nos cuesta muchísimo el cambiar. Oye, pues mira, es que yo tenía antes una contraseña de 8 dígitos, pero ahora tienes que ponerle 25, tiene que ser alfanumérico y te la vas a tener que cambiar cada 15 días y vas a tener que tener una doble autentificación en el cual si te conectas en el terminal de otro lado, pues te va a llegar un mensaje al móvil y vas a tener que decir que sí, que eres tú. Pues es así, ¿vale? Entonces, esas tres cosas. La primera, que la seguridad va desde el origen siendo un camino, ¿vale? La segunda, que el eslabón más débil para nosotros es siempre la persona y que sobre esa, pues todo lo que se haga, de predicar, de concienciar, de formar, de educar, de todo eso, pues siempre es poco todo lo que se haga. Y la tercera, que hay que invertir muchísimo, que la dirección, pues en algunos casos está más receptiva, en otros normalmente no suele ver el problema hasta que no lo tiene ya encima de la mesa, ¿vale? Y que ahí es donde más se debería de concienciar y demás. Que por nuestra parte, yo cruzo los dedos hasta ahora, hemos estado bastante bien de ataques y demás, ¿vale? Hemos tenido un tema reputacional y demás, pero bueno, ha sido más que nada temas de estar en Twitter y demás, que, bueno, cuentas fantasmas y demás que creaban y eso, que parece una chorrada, pero que te está quitando un montón de clientes, porque la reputación en momentos de matrículas y demás, de alumnos, pues te echa abajo una campaña entera, pero bueno, que eso forma también ya parte de la seguridad, o sea, que lo tienes que gestionar y con eso no hay medida que tú puedas decir voy a poner un firewall aquí o voy a poner tal medida allí, o sea, que eso ya lo tienes que gestionar con mucha paciencia, negociando con Twitter, negociando con los propios, con las propias cuentas y llevando un debate complicado. Sí, al usuario no se le puede poner un firewall en las manos antes de acceder al teclado, aunque a veces haría falta. Por eso también es tan importante todo lo que tiene que ver con la concienciación y la formación. Gracias, Francisco. Pues oye... Perdonadme si me desconecto, ¿vale? Porque es que no, de verdad, te agradezco que te hayas conectado. Y me tienen frito. Y es verdad que lo más interesante de esta reunión es que aprendemos mucho de vosotros. Lucas, que me faltabas tú. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poco cuál es vuestra situación, vuestros retos. Mucho más por aclarar, me parece que los exponentes expusieron casi todos los hilos y más. Es muy difícil, como decían anteriormente, el tema de ciberseguridad. Yo vengo desde el año 97 en ciberseguridad, cuando se vendían cajitas de ilusiones, porque cuando ibas se decían ¿cuál es el ROI de ciberseguridad? No hay ROI en ciberseguridad. Siempre estuve en el sector banca y es algo muy, muy, muy difícil que lo entiendan. Sé que está madurando y está madurando mucho. Están entendiendo la complejidad de lo que es ciberseguridad y cómo impacta el negocio, que anteriormente nunca se tuvo en cuenta, cómo impacta el negocio y en todos los ámbitos. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software, si bien no de comercio exterior, si bien no tenemos, es 100% banca, no tenemos al público ningún tipo de servicios, ni mucho menos, no manejamos datos ni nada, es un software delivery que entregamos directamente a las entidades bancarias, pero bueno, tenemos bajo las regulaciones de entidades bancarias, o sea, si bien no somos una entidad bancaria, tenemos que cumplir las diferentes regulaciones. Y para destacar, hoy en día lo que está pasando es que antes eras reactivo, ahora tenemos que ser proactivos y reactivos. Esta pandemia nos enseñó y les enseñó al mundo decir, tenemos que ser reactivos y tenemos que entender que la ciberseguridad es un pilar importante cuando vamos a pedir presupuesto, que muchas veces nos cuesta a los ISOs
todos los que estamos aquí, pedir esas partidas presupuestarias porque anteriormente lo veían como un gasto y era muy difícil que entiendan que no es un gasto, porque mientras no pasa nada, es un gasto para ellos, pero el día que pasa te vienen al primero que le vienen a golpear la puerta del despacho es a ti y te dicen, ¿qué pasó con esta plata que gastamos? Es muy difícil entender, pero creo que vamos en un buen camino, va madurando. Esta pandemia nos ayudó a madurar de golpe muchos temas que estaban ahí en el tintero y que no se querían, no sé si por tabú o por demás, no se querían tocar o no se querían ver. A nivel regulativo se empezó a empezar a cumplir muchas cosas que anteriormente por ahí no se cumplían. Si bien es una guía que te ayuda a impulsar proyectos, porque yo lo veo así, es una guía que te ayuda a impulsar proyectos, puedo decir, tengo que cumplir todo esto y me estoy apoyando en una entidad que me está diciendo que lo tengo que hacer. Nos ayuda mucho a los ISOs y a los responsables de infraestructura. Y también lo bueno de a nivel ciberseguridad es que tenemos que tener una escucha activa con todo el mundo y entender un poquito, porque no solamente a veces es centrarme en la ciberseguridad, sino entender un poquito el problema y la proyección que tiene los aplicativos y entender la necesidad. Que eso a veces no hay que ser un poco open mind y decir, ok, sí, yo te entiendo que el aplicativo tiene que salir ya, pero tenemos que cumplir con todo esto. Veamos la manera más elegante de cumplir todo esto y más rápida, sin tratar de retrasarte lo máximo posible a ti. Yo creo que hoy en día los desarrollos se están entendiendo así, se están perdiendo esos mitos de decir no, seguridad no sirve. Yo lo estoy viendo a nivel, nosotros somos una empresa de Software Factory y al comenzar en este camino de Software Factory era un poco imposible porque te encontrabas con cosas con que tenían el código fuente en sus terminales. Decías, ¿cómo es eso? Porque sí, me va más rápido. No, ¿cómo te vamos? No. Esa concienciación creo que la gente la está aceptando y está entendiendo que manejamos muchísimo volumen de información, tanto en nuestros trabajos como en la vida social continuo. Y a veces tenemos ese merge que conviven ambos en dispositivos, conviven en muchas empresas con esta pandemia pasó que no tenían el músculo para proveer esos dispositivos y optaron por brindar los dispositivos personales sin tener unas medidas de seguridad concretas o unas medidas de seguridad claras, porque muchas empresas, esto de la pandemia los abordó en ascuas realmente y los dejó desorientados porque no estaban preparados, realmente no estaban preparados. Y por ahí las empresas sí que estaban preparados también le costó ese cambio porque fue un impacto importante, pero no sé si están de acuerdo los demás panelistas, pero pienso que a nivel ciber esto de la pandemia nos ayudó muchísimo para que entiendan las grandes, las grandes decisiones y las grandes directrices, que es algo importante. No solo la pandemia, yo creo que hemos aprendido mucho de tecnología, de ciberseguridad, de información estos últimos años, pues porque como todo en la vida, pues a veces a golpes, ¿no? Estamos aprendiendo de los errores y yo creo que desde el punto de vista general, tanto de los ciudadanos como de los usuarios, como de los clientes, proveedores, todo el mundo cada vez es más consciente de la importancia de la seguridad. Y habéis mencionado algunos pues, que esta complejidad a veces hace imposible tener una visibilidad de todo lo que tienes en la infraestructura, pero para esto también están las normativas, para ayudarnos a decir, yo voy a dejar entrar cosas en mi infraestructura si cumplen esta normativa. Creo que esto es un elemento importante y muy interesante que lo hayáis mencionado, la normativa. Recuerdo hace 2 años y medio, ¿no? Cuando entró en vigor GDPR, pues todos estábamos un poco ahí con el problema de ahora tenemos que cumplir todas estas normas, tenemos que cifrar los datos sensibles y te preguntas, pero es que ¿cómo pensabas no tenerlos cifrados? Perdona. Es que por ahí a veces es el temor a algo nuevo, y no es algo nuevo, es algo que viene de hace mucho tiempo, y es decir, me baso en esto para que me ayude a. Eso es lo que tenemos que entender de la parte, al menos a nivel CISO, tenemos que entender eso. Esto me va a ayudar a tener mejores proyectos, a tener mejor salubridad, a las mejores prácticas, pero me va a ayudar, no es un impedimento. Esto me ayuda, me ayuda, y más a nivel gerencial ayuda a decir... Sí. Quería pasar la palabra ahora a Alfonso o a Raúl porque tengo la sensación de que hay que ayudar un poco a los CISOs a
a tener una vida un poco más tranquila. No sé, desde Thales, ¿cuál es vuestra visión y cómo podéis ayudar a los CISOs a no tener una vida tan interesante? Pues toma ya, la verdad es que, Poli, no es nada sencillo, ¿verdad? A lo que os enfrentáis. Y es que, a ver, los malos no descansan, ¿no? Entonces al final siempre tenemos que estar obligados a estar a la última, y eso es tiempo, eso es dinero, eso es personal. Nosotros llevamos, bueno, yo en mi caso llevo 15 años, mi compañero algunos más, hablando del cifrado, ¿vale? Porque nosotros pensamos que la primera línea de defensa de estos datos, ¿no? Antes hablábamos, distinguíamos entre datos médicos o datos bancarios, datos al final personales, ¿no? ¿Cuál es más sensible? Bueno, para eso están las normativas, ¿no? Pero sí es verdad que si se pierde una tarjeta de crédito se puede revocar, ¿no? Y ese daño se contiene un poco. Si se pierde un informe médico con datos de salud, ahí ese problema ya está hecho, ¿no? Nosotros llevamos, como digo, 15 años proponiendo que la primera línea de defensa del dato sea el propio dato. Y para eso la solución que existe es la criptografía, ¿no? Lo que pasa es que la criptografía, como todo, la puedes hacer bien o puede ser un desastre, ¿no? Yo recuerdo que siempre cuando estábamos en las reuniones, cuando llegaba un compañero y hablaba de yo hago firewalls, yo hago pues UTMs, yo anti-spam, tal, cuando levantaba la mano yo, ¿y tú qué haces? Yo es que soy el del cifrado, ostras, éramos el rarito de la clase, ¿no? Es como hace 12, 15 años, es como, ¿qué me vas a cifrar, no? Por favor, que esto sí funciona, lo decíamos antes, no lo toques, ¿no? Hay normativas que hablábamos antes, ¿no? Decías, Daniel, de como GDPR, que ya dice, ojo, que la información sensible debe estar ilegible, ¿no? Y para eso lo que recomienda GDPR es el cifrado. Pero claro, nos enfrentamos a otro problema y es que tú no puedes cifrar de cualquier manera, ¿no? De hecho, ha habido casos que hemos visto en los que había unas bases de datos cifradas, las han robado y al final han conseguido ver el contenido. ¿Por qué? Porque las claves criptográficas estaban en las propias bases de datos. Siempre lo digo, me gasto un montón de pasta en poner un cerrojo así de gordo a mi casa y luego cuando me voy el fin de semana le echo las vueltas a la llave y la llave la dejo bajo el felpudo. Pues hombre, no, yo creo que la llave todos nos la llevamos en el bolsillo, ¿no? Es un poco la idea. Voy resumiendo, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos funciona o lo que podemos ayudar es muchas veces intentar que las compañías con las que trabajamos, las empresas, que cambien un poco de mentalidad. Porque me da la impresión de que siempre estamos con la mentalidad de voy a prevenir una brecha de seguridad, cuando igual deberíamos cambiar la mentalidad y decir voy a aceptar que voy a tener una brecha de seguridad. Y entonces, ¿cómo quiero que sea mi vida? Resulta que tengo, no sé, unas bases de datos con información muy sensible y esas bases de datos pues han desaparecido porque han fallado el perímetro, ya sea porque ha habido un atacante interno de manera intencionada o no, no lo sabemos. Pero al final del día, oye, esto ha pasado y se han llevado unas bases de datos. La pregunta es, ¿esas bases de datos las teníamos en claro o estaban cifradas, ¿no? Yo entiendo que hay un montón de capas de seguridad, estoy de acuerdo con lo que comentabais de que la seguridad es un camino, no es un estado, ¿no? Pero mi propuesta es eso, ¿no? Es decir, vamos a ir a lo más básico, que es decir, al dato, ¿no? Protejamos ese dato y a partir de ahí vayamos construyendo más niveles, ¿no? Perdona que estaba ya enmudecido. Raúl. Sí, bueno, a ver, no puedo ¿Qué estar más de opinas? acuerdo no puedo estar más de acuerdo con mi compañero. Claro, lógicamente, cuando hablamos de criptografía, pues siempre saltan ciertas alertas, ¿no? De decir, ostras, claro, realmente lo que estamos haciendo es destruir la información, nuestra información sensible, que es el valor de nuestra empresa realmente, de nuestra compañía, destruirlo, convertirlo en otra cosa y la disponibilidad de ese dato, a partir de ese momento, se basa en una clave criptográfica, ¿vale? Entonces, la potencia de la criptografía es enorme, pero tenemos que tener una custodia de las claves criptográficas y una, vamos a decir, resiliencia de esas claves. Una contingencia de esas claves muy exhaustiva, ¿vale? Muy segura y muy rápida, ¿vale? De nuevo, si perdemos esa clave, lo que estamos haciendo es perder toda la información. Entonces hay que tener sistemas criptográficos muy robustos para poder implementar este tipo de seguridad y que nos permita seguir durmiendo a gusto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué voy a hablar? Nuestro negocio es la criptografía y la custodia de claves, no solamente cifrado, y la custodia y, por supuesto, gestión de claves. Nos lo dicen las normativas, ¿vale? Pero si lo llevamos a la vida real, en teoría no es una buena práctica
tener en nuestra casa una cerradura puesta con una llave y dejar esa llave durante toda la vida de la casa, ¿no? Durante toda la vida de la puerta. Porque hoy la cerradura que es segura, el año que viene ya deja de serlo. Entonces, potencialmente es una buena práctica cambiar la cerradura de nuestra casa cada 2 años, cada 5 años, ¿no? Pero bueno, lógicamente nadie lo hace. Pero con nuestra información sí debemos hacerlo, no solo por seguridad de esas claves, sino también por normativas, ¿vale? La normativa nos dice muy bien, vas a encriptar, vas a cifrar toda esta información, está en reposo o está en motion, ¿no? Se está moviendo la información de un sitio a otro, backups, etcétera, ¿vale? Pero nos olvidamos un poco de esa gestión de las claves. ¿Cómo las rotamos? ¿De qué forma segura las rotamos? ¿Qué disponibilidad tienen las claves que vamos archivando para backups más antiguos? ¿De acuerdo? Y al final, pues cuando hablamos de ese tipo de cifrado, estamos hablando de una separación de roles también, ¿no? Es decir, el administrador que tiene su base de datos cifrada, el DBA que tiene su base de datos cifrada, no tiene por qué tener acceso a esas claves, a esas custodias de claves. Esa ya será un security officer y será una segunda entidad, una segunda parte, ¿vale? Una tercera parte. No podemos permitirnos quizás el lujo de dejar un backup en claro, ¿no? Entonces decimos, vale, si tenemos aseguradas nuestras bases de datos, tenemos aseguradas nuestros datos en reposo, nuestros contratos, nuestras imágenes, los DNIs, no tengo ni idea, toda la información sensible que podemos tener, al final puede caer en manos de un oficial de backup, ¿vale? Muchas veces pensamos en lo que decimos, la seguridad perimetral, esta base de datos está encriptada, y cuando hacemos un backup, ese backup sale encriptado, ese oficial de backup, esas cintas o esos almacenamientos, esos armarios, quién tiene acceso a esos armarios, si alguien puede sacar físicamente un disco, clonarlo y atacarlo activamente en casa, ¿no? Saco el disco, le hago un clon en un par de horas, lo vuelvo a pinchar y lo único que ha sucedido es una alarma SNMP, se ha encendido una lucecita en alguna parte y 2 horas después se ha apagado y aquí no ha pasado nada. Pero me lleva un montón de información en un disco que he clonado, ¿vale? Son ataques internos, todos sabemos el peligro de los insiders, ¿no? Ya no solamente asegurar el trabajo en remoto, asegurar perímetro, asegurar todos los accesos, permisos, cuentas privilegiadas, etcétera, etcétera, sino que puede haber un ataque físico perfectamente, ¿vale? Entonces te llevan una máquina virtual es un archivo, ¿no? Me llevo un disco de un hipervisor y me estoy llevando a lo mejor 30 máquinas virtuales. Y ya me las llevo a casa y las ataco activamente o no, busco una vulnerabilidad de un hipervisor, no tengo ni idea, ¿vale? Pero hay que pensar bien en los, como antes comentaba algún compañero, los múltiples vectores de ataque que hay, ¿no? Parece que ahora está de moda ransomware, pero no nos olvidemos de los ataques básicos físicos, ¿no? Sí, una máquina y me no, la no, llevo. el ataque desde dentro pues, es uno de los más habituales, ¿no? Puedes Sin tener duda, desde un empleado descontento, una persona sin que por duda. razones económicas y demás. Mm. Y es un riesgo muy importante porque normalmente estos usuarios son los que más saben de la organización. Y lo Claro, que es tú un DBA. dices, Es un DBA, claro, tiene acceso a la base de datos, se hace una copia y se exacto, la lleva. sí, sí. Ahí está toda la información de la empresa y el roto puede ser terrible. Entonces ahí pues ya no solo por venderlo en el dark web, ¿no? Que comentaba, sino por efectivamente pues, por problemas de imagen, ¿no? Si mañana sales en el telediario, pues porque al banco tal le han robado la base de Totalmente. datos, pues o sea, el roto es brutal. Totalmente, sí, sí. Los que llamamos ataques reputacionales son muy, muy importantes y pueden ser muy, muy, muy difíciles luego de superar. Has mencionado cosas muy interesantes. Una de ellas es esta nueva palabra que tenemos, que es la ciberresiliencia, que me gusta porque, pues bueno, la palabra resiliencia parece que está también de moda, pues porque intentamos hacernos más fuertes en esta sociedad cada vez más compleja. Y lo que me viene a la cabeza también es cómo es el deber de los desarrolladores, de los fabricantes, de las empresas de servicio, es hacer un poco más fácil la seguridad, ¿no? Evitar un poco esta complejidad. Vamos a seguir con el debate. Me gustaría escuchar de Miguel Ángel, que te has hablado muy poquito al principio, y cuéntanos un poco cuáles son las amenazas que ves tú más presentes en vuestro horizonte. ¿Estás silenciado? Te voy a ver si... ya estoy. Ya estás. Bueno, yo más que hablar de las amenazas, pues nuestras amenazas son comunes al resto de tertulianos. Nuestras amenazas generalmente, por nuestro tipo de negocio que tenemos, nuestros datos son realmente públicos, o sea, solamente son confidenciales mientras que se están elaborando y procesando, pero una vez que ya se han procesado, el dato de hecho se pone en las oficinas virtuales
de entidades locales o de comunidades autónomas del ministerio, o sea que son datos realmente públicos. Lo que tenemos que preservar es la autenticidad del dato, evidentemente, y la disponibilidad. Son nuestras dos grandes dimensiones de tener cuidado. Pero realmente yo lo que quisiera hablar no es tanto de las amenazas que tenemos, sino de qué hacer para mitigar las amenazas y para que nuestra vida sea un poco más sencilla, ¿no? Y me quería dirigir también a mis compañeros de las administraciones públicas, porque a lo mejor esto que voy a contar sí les puede interesar, entre otras cosas porque algunas cosas ya lo han comentado. Y lo primero que hay que hacer es simplificar, es decir, la complejidad es amenaza, la simplicidad es una defensa. Entonces, ¿cómo simplificar? Yo os voy a dar un ejemplo de nuestra plataforma del CPD. Nosotros tenemos nuestro propio CPD, independiente del central del Ministerio de Hacienda, y este CPD hace 4 años abordamos la tarea de la simplificación de la plataforma. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues adoptamos la hiperconvergencia. Entonces tenemos una plataforma hiperconvergente que ha simplificado muchísimo las operaciones. Si simplifica las operaciones, se simplifican los errores de bastionado y de todo, y de la propia operación del día a día que pueden ocurrir. Con lo cual eso se reduce en que el riesgo, evidentemente, se reduce muchísimo, con independencia de que una plataforma hiperconvergente tiene su propia complejidad intrínseca, ¿no? Pero realmente a la hora de utilizarla, es decir, el producto, digamos, el fabricante nos da un producto que puede ser complejo internamente, pero está suficientemente bastionado y nos lo hace, digamos, fácil a los clientes, a los usuarios, ¿no? Entonces, eso fue una primera medida que tomar. Pero también utilizamos desde la famosa transformación digital. Nosotros la venimos haciendo desde el año 88. Yo entré en el ministerio, en este sitio, además porque solamente he estado aquí, el 15 de enero del 88. Voy a hacer ahora 34 años en el negocio. O sea, he visto pasar por mí de todo. Pero es más, o sea, soy además de la primera promoción de licenciados en informática, o sea que todavía he visto mucho más. Y lo que sí he visto realmente es que a más complejidad las cosas van mal. Y además el modelo de negocio que nos han ido imponiendo por las grandes productores de software, es decir, os hago un software un 80% de calidad y ya con los mantenimientos ya te lo iré mejorando. Pero, digamos, lo que no podemos permitirnos es pues que cada semana tener que estar parcheando. ¿Parcheando qué? Dame algo de calidad, porque un avión no se parchea. Un avión vuela porque si no se cae y hay muertos. El software no, el software todo el mundo da por hecho de que es imperfecto y que tenemos que parche. Pues no, o sea, me niego a eso. Alguien que me dice que me va a garantizar que me va a parchear, mira, no, tu software, si lo tienes que parchear, como que no es de mucha calidad. O sea, el software realmente estable es el que tiene realmente calidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no solamente el software que compramos para desarrollar nuestros sistemas, sino nuestros propios sistemas, hacerlos simples. Es decir, nosotros, digamos, estamos haciendo ahora una transformación digital que ya empezamos hace unos años, orientada, digamos, al usuario en vez de orientada a la explotación del personal de explotación que había antes los operadores, y estamos simplificando los procesos, simplificando los datos. Hay cosas realmente que antes se hacían que ya no es necesario hacer, pues hagámoslo. O sea, simplificamos los procesos y con eso y evidentemente tengamos en cuenta siempre la seguridad en el diseño, la seguridad desde el principio. No podemos decir, ale, todo el mundo a su casa y ya les daremos seguridad. Pues así ha pasado con administraciones públicas que no quiero nombrar, que han tenido los problemas que han tenido. Entonces, ese es el punto también. Y luego, y el tercer punto, que es, digamos, lo que decía al principio, es decir, la gobernanza de la tecnología y la gobernanza de la seguridad. La normativa, sobre todo el Esquema Nacional de Seguridad, nos ha servido en las administraciones públicas a poner en valor el tema de la seguridad y la importancia que tiene. Es decir, yo soy CTO, yo siempre fui CTO desde que entré en la administración. Pero con el Esquema Nacional de Seguridad también soy CISO, soy el responsable de la seguridad de la información. Entonces, hay que ser, digamos, una seguridad también federada. Es como hacemos en el ministerio. O sea, a mí
el correo electrónico no lo tengo que preocuparme yo de él, porque hay otro, digamos, organismo del ministerio que ya se preocupa de ese tema. Tiene sus especialistas y echa su dinero ahí para darme a mí un servicio, digamos, con cierta calidad. Entonces, no inventemos la rueda múltiples organismos. O sea, la administración, digamos, ha creado, digamos, la Secretaría General de Administración Digital que intenta, se preocupa de aunar más o menos pues las diferentes, digamos, necesidades tecnológicas del resto de la administración. Algo parecido sería al organismo este AST que hablaba mi compañero del gobierno de Aragón. Bueno, pues eso mismo también está. Entonces hay que apoyar este tipo de iniciativas, pero una cosa es eso y otra cosa es, digamos, perder de vista al usuario. Tenemos que estar cerca del usuario, es decir, centralizar la gobernanza de una manera federada, pero estar cerca del usuario. Porque si no estamos cerca del usuario, el servicio que vamos a dar va a ser de muy poca calidad. Es un equilibrio que hay que mantener, pero que yo creo que vamos por buen camino. Y lo último, que ya os anuncio, porque se anunció en las 15 jornadas de seguridad, es que por fin el SOC de la AGE va a arrancar. Ya está en proceso de adquisición de ofertas y de evaluación, y bueno, en cuanto este proceso se acabe, pues se harán las adjudicaciones y se pondrán. Entonces, si hay un SOC de la AGE, los servicios que nos dé el SOC no lo contratemos nosotros externamente, vayamos a esa parte y nosotros dediquémonos a aquello que realmente es privativo nuestro. Y es básicamente lo que quería más o menos comentar, no sé si me he explicado bien. No, desde luego es muy interesante todo lo que has mencionado. La autogestión para evitar errores, eso también se busca mucho en tecnología, ¿no? La tecnología como autoservicio y la automatización que evitan el error humano, que al final sí tiene que haber una persona proveyendo el servicio o proveyendo la infraestructura, pues se puede cometer el error. Me ha hecho mucha gracia, no sé qué tipo de smartphone usarás, pero el tema de los parches quiere decir que ya es una cosa que empieza a ser del día a día, pero sí que es verdad que tendríamos que exigir más calidad. Utilizo el del lote 2 del contrato de la AGE, el que me provee la AGE. Y en este caso es Android. Sí, pero como te decía, el tema de los parches es una cosa, y fíjate la cola que trae en tecnología, pues porque estamos viendo pues cómo hay muchas infraestructuras pues, que se han montado con sistemas pues que van quedando obsoletos, como las distintas versiones de Windows, y hay muchas organizaciones que se enfrentan a que tienen a lo mejor infraestructura basada en esos sistemas que ya no se va a parchear, porque si es malo parchear, el que no haya parches yo creo que es peor. Y me parece muy interesante lo del reducir la complejidad y esa seguridad federada, ¿no? Si me puedo apoyar en un servicio de un tercero o si puedo poner en común algo, yo creo que es muy importante. Ahora la seguridad como servicio es otro de las grandes tendencias, ¿no? Es decir, bueno, no tengo todas las capacidades en mi organización para gestionar la ciberseguridad. Mariano nos lo ha comentado, que hay veces que, pues, evidentemente, en una organización, en una institución, el responsable de tecnología puede estar desbordado y a veces es muy interesante el apoyarse en servicios, ¿no? Es decir, y vivimos en la economía de los servicios. David, que has intervenido al principio y ahora te teníamos ahí un poco olvidado. Cuéntanos cuál es vuestra visión, cuáles son las amenazas que veis así más cercanas. Bueno, pues a ver, nosotros, ya te digo, al tener un mare magnum de cosas, tenemos un montón de amenazas. Básicamente, una de las cosas que nos pega mucho, totalmente alineado con Miguel Ángel, es la complejidad de los sistemas que tenemos. Ahora mismo nosotros desde la región, desde el punto de vista de riesgos, estamos administrando, pues creo que son 16 CPDs, ¿vale? En distintos países, con sistemas totalmente obsoletos, que no es que no se parcheen, es que no existen parches ya para ellos. O sea, tenemos sistemas en AS400, Z, en fin, tenemos cosas realmente antiguas que vienen heredadas de hace muchos años. Nosotros, el modelo de la empresa hasta hace unos años, AXA al final, es una cooperativa de seguros. O sea, no lo perdamos, es una empresa muy joven, nació en el 82 y ha crecido y es una de las top 2, top 3 aseguradoras mundiales a base de compras de otras compañías. O
Entonces, bueno, aquí en España pues somos 4 compañías. Bueno, te vas a Sudamérica y son 17 compañías en México, una tras otra con todos sus sistemas, montando pilas y stacks complejos. Desde el punto de vista de riesgos, creo que a lo mejor es bueno recordar algo que a veces parece que se nos olvida, y es que, a ver, los riesgos hay 3 formas básicas de tratarlos. O se aceptan y alguien con suficiente peso se le pone el riesgo, se le coloca y le dice, oye, un poco al hilo de la falta de presupuesto, de la complejidad que tenemos muchas veces de obtener ayuda para mitigar estas amenazas. O tú a esta persona le identificas y le dices, mira, tú eres el owner de este riesgo y tienes 3 opciones, o lo aceptas, o lo arreglas, que es lo que la gente intenta hacer, o se transfiere. Nosotros una de las estrategias que estamos adoptando en este amalgama de productos a la hora de simplificar, porque claro, imaginaros, nosotros tenemos una póliza de motor distribuida en 5 sistemas diferentes porque vienen de 5 compañías distintas y ahí es donde gestionamos al cliente. Imaginaros la complejidad de intentar tener una visión 360 a este cliente, es movernos a la nube. Para nosotros creo que es un buen invento y es una buena forma el transferir determinados riesgos, como es el tema del parcheado, el de la administración básica, hablo de administración básica porque no delegamos toda la administración de seguridad, en un proveedor homologado, un Azure, un Amazon, un Google, ¿no? Estamos usando mucho la nube de Google, que nos prevea de esas máquinas, de esos hierros antiguos que teníamos, que nos los parchee, que nos los mantenga, que nos genere unos servicios de seguridad mínimos. Y luego hemos generado una cosa que estamos llamando el SOC de generación 2, en el que nosotros ya no hablamos de lo que es la seguridad como servicio, sino que incluso se puede llegar a hablar del conocimiento como servicio, ¿vale? Nosotros se buscan una serie de capacidades que no es fácil tener en muchos países, pero que centralizadamente ya no solamente esperamos que se nos brinden unas medidas preventivas o reactivas de análisis de alertas, sino que además tenemos un grupo que lo que nos da es un conocimiento, ¿vale?, adicional en temas de seguridad que no podríamos obtener en otros países. Imaginaros que gestionamos países como Algeria, Nigeria, Líbano, con la que está cayendo el Líbano, ¿no?, los problemas que tienen, en fin. Estos países per se no pueden tener estas capacidades que, gracias a estos servicios en la nube, a este movimiento hacia lo que es el cloud computing y lo que es esta descentralización de servicios, pueden adquirir a coste prácticamente cero. Y finalmente, bueno, como poneros ejemplo de caso de éxito, este SOC ha funcionado muy bien. Nosotros somos una compañía muy grande y hemos tenido una campaña brutal durante la pandemia, bueno, la pospandemia, ¿vale? De lo que es desde mayo pasado hasta, digamos, finales de octubre, primeros de noviembre, hemos tenido, bueno, han salido en las noticias bastantes incidentes en, sobre todo, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia. Hemos tenido intento de ransomware, hemos tenido denegación de servicio. Bueno, ha sido brutal. No sé quién lo había dicho, no sé si había sido Nacho o el compañero Francisco, que cuantificar estos datos es complicado. Ya, pero es que hay que hacer el ejercicio. Es decir, nosotros la estructura que tenemos, yo como responsable de riesgos estoy fuera del departamento de seguridad o del departamento de tecnología, ¿vale? Para poder tener esa visión, doble visión, esos 4 ojos, ¿no?, esa técnica de los 4 ojos que nos permite evaluar y aportar. Nosotros hemos llegado a descubrir que para nosotros el daño reputacional es tan grave, somos una aseguradora, somos un negocio que tenemos que generar confianza. Para nosotros, el tener una hora de indisponibilidad en determinados países nos supone más de 200.000 euros de pérdida cada hora. Simplemente un ataque de DDoS que no sea total, hablamos de determinados sistemas críticos, como es el sistema, pues, de gestión de reclamaciones de los clientes o de siniestros, o lo que es la falta de poder contratar, ¿no?, que tú quieres hacerte una póliza de auto en determinados países dinámicos, ya sea Singapur o sea en Golfo, y son países muy dinámicos. El no poder contratar, el daño reputacional para nosotros es tremendo. Entonces, medidas de solución, transferencia de riesgos a la nube, quitando determinados riesgos básicos que veo que preocupan, mejor gestión, descentralización de servicios para poder dar soluciones como servicios y se me ha olvidado. Reducción de perímetro, muy importante. Nosotros, al estar construidos por distintas adquisiciones, pues por ejemplo teníamos 3 webs de compra de autos, pues tenías una web para dar de alta la póliza, esos son ejemplos, del coche, otra de las motos. Si ibas a un camión o eras profesional o querías un leasing, tenías una tercera página web. Al final, esa reducción de perímetros atacables
a nosotros nos está produciendo un retorno de lo que es la inversión en seguridad brutal. Y, por supuesto, toda la información, comparto con Daniel y con con Raúl, perdona, está totalmente cifrada. Sobre todo pensar que también gestionamos hospitales, o sea, somos uno de los principales proveedores de salud en Egipto, en Colombia, en México, entonces allí la sanidad es medio privada, bueno, en Egipto es totalmente, en estos países tiende bastante a ser privada, no podemos tener fugas de información ni brechas. Así que transferencia, cuantificar, identificar bien los riesgos, ver qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir y aportar datos. Y con esto, si eres capaz de poner un owner y decirle, oye, este riesgo, si no se mitiga con estas medidas, te va a costar, pues el ejemplo, 250.000 euros la hora, tú como director o como responsable de país tendrás que asumirlo de alguna manera. Son las técnicas que a nosotros nos están funcionando y que realmente han concienciado a nuestra alta dirección. Sí, los expertos en marketing digital dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Y entonces, cuando no se cuantifica como dices tú, un riesgo, es difícil, ¿no? Verlo blanco, o sea, negro sobre blanco y decir, mira, este riesgo nos está costando tanto. Eso es importante. Yo creo que todas las organizaciones deberían tener esta posibilidad de mostrar realmente lo importante que es la seguridad. Gracias, David. Mariano, uno de tus problemas era esto que mencionabas, la complejidad. Y otro elemento que me parece muy interesante es este que ha mencionado David, del conocimiento como servicio. Vamos a un todo como servicio y vamos también a una posibilidad de que tanto el servicio como el conocimiento estén en cualquier lado del mundo. Sí, se me ha pasado explicar un poco y cogiéndole el guante a Miguel Ángel, en Cataluña hay unos 70 hospitales y todavía estamos en proceso de no tener que inventar la rueda cada uno también en el ámbito de la seguridad, ¿no? Con lo cual hay una estrategia, lo que pasa que no se acaba o se está poniendo en marcha o no se acaba de poner en marcha, de un poco aprovechar, ¿no? Lo que sería la administración, ¿no? De Generalitat, Departamento de Salud, Agencia de Ciberseguridad, ¿no? Recordad que se creó la Agencia de Ciberseguridad hace escasamente 2 o 3 años, ¿no? Aquí en Cataluña, y que también está previsto, ¿no? Y está planificado que pueda proveer servicio, con lo cual, de alguna manera, esa seguridad federada que comentabais, ¿no? Y ese conocimiento como servicio también, porque es imposible, ¿no? Que el personal, ¿no? de IT, ¿no? De cada uno de los hospitales tenga capacidad y conocimientos, ¿no? Pues para administrar esta complejidad, ¿no? Ya estamos en proceso, ¿no? De simplificar, ¿no? De unificar, ¿no? De eliminar aquellas cosas que directamente no sirven o no aportan, ¿no? Pero me quedo con ese concepto, ¿no? De la seguridad federada, ¿no? Me ha gustado, ¿no? El conocimiento como servicio. Y un poco, al menos lo que me quedo yo, ¿no? Lo que comentabais, la mayoría es cómo ¿no? La normativa, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Y de hecho la utilizamos, o sea, no es una cosa que el Esquema Nacional de Seguridad en la Administración Pública, pues para nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? Para marcar, ¿no? La hoja de ruta y un poco el camino que hay que iniciar y esa carrera de fondo, ¿no? También tenemos que explicar mucho, ¿no? Que no es un sprint, ¿no? Que se trata de iniciar y es un ciclo de mejora continua, ese planteamiento, ¿no? En pequeños pasos, ¿no? Y no hacerlo todo a la vez porque tampoco podremos, ¿no? Y luego, además de las normativas, ¿no? Que la pandemia creo que también nos está ayudando, o sea, a acelerar esos procesos de transformación que decías, pero también a concienciar, ¿no? Y a generar esa ciberresiliencia que comentabais. Y un tercer elemento que quería comentar, ¿no? Que nos está ayudando también es precisamente la posición de las aseguradoras con los productos de ciber, ¿eh? También nos está ayudando porque, de hecho, nos pasa, ¿eh? O sea, teníamos una póliza de ciber que pudimos contratar no hace tanto, o sea, un poco antes de la pandemia, ¿no? Y que a la hora de renovar, hostia, pues claro, han cambiado tanto las condiciones con un riesgo que para nosotros es incluso menor, ¿no? Que el que había hace un año, ¿no? Las compañías han valorado bueno, seguramente, ¿no? Derivado de tantos ataques, ¿no? Y tal, pues eso que hacen también las aseguradoras, ¿no? De valorar muy bien el riesgo, ¿no? Y han entendido, ¿no? ¿no? A lo mejor entidades como la nuestra, ¿no? Que habían podido asegurar sin mayores problemas, ¿no? Con buenas coberturas y tal, pues ahora, bueno, de hecho nos están auditando, ¿no? De una manera que también nos ayuda, ¿eh? O sea, yo lo intento, ¿no? Abordar, ¿no? Y enfocar en la parte positiva que también me sirve, ¿no? Para decir, mira, es que antes me aseguraban y ahora o hacemos todo esto, empezamos a abordar todos estos proyectos, ¿no? E iniciativas, ¿no? De mejora,
o es que para que veáis, es que ni nos aseguran, ¿no? O sea, que también intento, ¿no?, utilizarlo como palanca, ¿no?, de transformación, ¿no? Daniel, estás mutado. Sí. Vaya, es que fallo de principiante. Disculpad. Pachi, en vuestro caso en BBVA. Pues bueno, yo estaba, la verdad que he tomado muchas notas porque me parecían muy interesantes muchas de las aportaciones de los compañeros y estaba aquí tomando notas y bueno, pues os voy a responder un poco preocupaciones o estrategias que estamos empleando en el banco, ¿no?, para algunos de los problemas que planteáis. Lo mencionó Lucas en su intervención, que creo que nos ha abandonado, creo que David Cano también lo ha dicho, Miguel Ángel también. Tema, por ejemplo, de desarrollo seguro, ¿no? Pues sí, pues es inconcebible que sigamos, y sobre todo en determinadas actividades y sectores, que sigamos asumiendo que es factible y asumible que se puede salir con un software que es 70% seguro, por decir algo. O sea, nadie se plantea comprarse un coche, y entre otras cosas porque está regulado, sin unas mínimas medidas de seguridad. Tiene que tener sus airbags, su cinturón, sus luces. Bueno, pues en el mundo del desarrollo de software seguimos así. Yo llevo 23 años y es que, joder, impresiona mucho como todavía siguen saliendo aplicaciones con SQL Injection, con temas de path traversal, y da igual las herramientas, porque al final es sobre todo un tema de cultura, ¿no? Digo de cultura, de educación del desarrollador. Y es complejo porque los desarrolladores suelen estar formados en el desarrollo, pero no en la parte de seguridad en desarrollo. Al punto que nosotros estamos lanzando, bueno, es que no estamos lanzando, no hemos dejado de seguir impartiendo formación a los desarrolladores del banco en desarrollo seguro. Es así. Y esto, además, no es de la industria bancaria y financiera. Yo creo que es en general en lo que es la actividad de desarrollo seguro. ¿Qué más estamos haciendo? Pues estamos en pleno implantación de DevOps en muchas de los proyectos y ya estamos forzando a que si tienes una serie de vulnerabilidades, el propio pipeline de subida a producción te impida subir a producción. Y aquí entra otra parte que también se ha mencionado y me parece muy interesante, ¿no?, que es el tema de la gestión de riesgos. O sea, al final el negocio es soberano para decidir cómo sale. Yo... Y los que estamos en seguridad lo hemos vivido, ¿no? Siempre se nos ha considerado muchas veces como stoppers, ¿no? Somos los que paramos los proyectos. No es así. Yo te digo lo que hay y yo no saldría en estas condiciones. Pero si alguien con poder competente asume ese riesgo, adelante. Entonces, sí que es verdad que todo el tema de DevOps y demás nos está ayudando mucho en esto, y más segregar las funciones de riesgo, seguridad, auditoría, y nos está ayudando en esta vía. Y luego una pedagogía brutal con el negocio de hacerle entender que no es un riesgo de seguridad, es un riesgo del negocio salir en esas condiciones, ¿vale? Se está asumiendo, exige mucha pedagogía, pero bueno. Eso por la parte de desarrollo seguro, ¿no? Luego, no sé si algunas de vuestras organizaciones, nosotros que llevamos ya 5 o 6 años, bueno, más con la transformación digital, pero a pleno rendimiento con el tema de metodología Agile, las metodologías Agile no hacen sino que estresar esta situación. O sea, el agilismo en desarrollo premia la entrega de valor y deja para una segunda fase o una tercera o una enésima fase la mejora en el reliability del software y en la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto está generando unas dinámicas ahí un poco curiosas, ¿no? Pero bueno, vamos conviviendo. La verdad que son desafíos muy, muy interesantes, ¿no? Y estamos encontrando la forma de acompasar unas cosas con otras. Otro punto interesante, el tema de regulación. Yo también lo veo como una palanca. De hecho, muchas veces, o sea, a veces se nos discute del negocio temas de seguridad, pero cuando ya llega el regulador, se acabó la discusión, ¿no? Entienden que lo tienen que hacer. Entonces, en ese sentido sí es una palanca. Lo que sí ocurre, y no sé si otros compañeros están observando, es que tenemos como dos mundos conviviendo en este, ¿no? El mundo de las aseguradoras, de los hospitales, de los bancos hiperregulados, y otro mundo paralelo donde esa regulación no existe. Por ejemplo, fintech, ¿no? O sea, resulta que Fintonic puede agregar los datos de cuentas bancarias, digo Fintonic por poner un ejemplo, pero todas ellas, ¿no? Pueden agregar datos de cuentas bancarias porque el usuario le da permiso, pero luego sus servidores los tiene alojados en un territorio extracomunitario y no tiene que cumplir GDPR ni nada. Pero el riesgo reputacional es para mí. O sea, al final,
si él tiene una vulnerabilidad y aunque es el usuario el que ha tenido la responsabilidad de darle acceso a esos datos bancarios, luego la reputación es para el banco, ¿no? O sea, es un poco, la queja no es tanto por la regulación, sino que parece como que dos distintos tipos de players, ¿no? Los que estamos sujetos a regulación y los que van un poco por libre porque están aprovechando un vacío legal. Sí, pero eso es el mundo digital ha venido... Sí, ha sin puesto leyes, patas arriba esto. Sin leyes ni fronteras, porque hace tiempo, por ejemplo, también fue muy polémico todo el tema de los delitos de odio y demás en redes sociales, y nos hemos dado cuenta de que, claro, que nosotros aquí podemos hacer en la Unión Europea la ley que nos dé la gana, pero al señor Zuckerberg, pues eso le puede importar poco en un momento dado. Es interesante. Sí, y lo que has mencionado de la seguridad por diseño dentro de lo que es la metodología Agile de desarrollo, porque además el Agile parece que ya es como la panacea y lo usamos para todo, ¿no? Entonces hay veces que es que yo no lo sé, porque como yo soy escéptico para todo, incluso con el aplicar la metodología Agile a todo, pues a veces tengo reticencias, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene muchísimas ventajas por lo que dices tú, porque si tienes la seguridad por diseño, el pipeline, las fases de desarrollo te van a obligar a que mantengas esa seguridad. No sé si en esto estáis todos de acuerdo, si es una buena idea esto del desarrollo ágil. Me gustaría escuchar también un poco la visión de Alfonso y de Raúl. No sé si lo tenemos conectado. Alfonso, Sí. ¿tú qué opinas de A mí sí me cómo gustaría impacta comentar... todas estas nuevas formas de manejar, de organizar el negocio y el desarrollo? Claro, de hecho es el tema que comentaba Miguel Ángel y también comentaba David, ¿no? Lo de la facilidad, ¿no? De vamos a hacer un poco la facilidad de gestión de estas aplicaciones. Claro, de hecho es una cosa, nosotros trabajamos mucho principalmente con instituciones financieras, ¿vale? Con los principales bancos de este país y también aseguradoras, históricamente, son como los puntos más críticos, ¿no? De información y llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y claro, lo que nos hemos encontrado estos últimos meses, estos últimos tiempos, vamos a decir, es que, vale, me das una plataforma, una solución para gestión de esta criptografía que decíamos antes, ¿no? Pues para cifrar bases de datos, servidores, archivos, carpetas, máquinas virtuales, lo que sea, ¿no? Allá donde esté el dato, lo ciframos todo y venga, va, más o menos tengo aquí una consola. Pero ¿qué pasa si ahora empezamos a irnos a los servicios de nube, ¿no? Que comentábamos antes, que al final, joder, es un valor que tenemos ahí que es mucho más amable de gestionar oye, no compro más cacharros, me lo da el proveedor de nube. Pero claro, tenemos que volver a poner el foco en la seguridad. Ese proveedor de nube nos va a estar garantizando la información esté protegida de alguna forma, porque al final del día, por muchos SLAs que tengamos, los datos son vuestros, los datos son de la empresa en cuestión, por mucho que el proveedor de nube os diga todo esto. El proveedor de nube lo que da son servicios y por tanto la seguridad que ofrece es seguridad para esos servicios, pero ojo, no para los datos, ¿no? Entonces, vale, ahora últimamente han sacado los principales proveedores de nube sistemas de cifrados nativos en la nube. Vale, perfecto. Pero al final tú estás en un proveedor de nube en el que tienes toda tu información sensible, está cifrada y las claves las tienen ellos. Vaya, pues igual es lo del candado que decíamos, el cerrojo gordo y la llave debajo del felpudo, ¿no? Pues nosotros sí que nos hemos preocupado en ese sentido de cómo esto de la seguridad pues es un bastante lío, ya lo sabemos todos, y específicamente la criptografía puede ser un dolor de cabeza, pues claro, nuestra propuesta sí que es, oye, allá donde tengas la información, ya sea en casa, en CPDs, ya sea en máquinas virtuales, ya sea en Amazon, Azure, Google, y donde sea, ten todo gestionado desde la misma consola. Porque es que si no, lo que decías tú antes, Daniel, empezamos a tener administradores de IT, ¿vale? De seguridad que empiezan a estar sobresaturados porque tienen mogollón de trabajo. Encima les metemos que empiecen a gestionar distintas consolas, ¿no? Además de ahora la que tienes aquí on-premise, vas a gestionarme la de Azure y además la de Amazon y además por contingencia la de Google. Y claro, al final, ¿qué vienen? Pues vienen los errores humanos, que para eso no hay protección, ¿no? Si al final un administrador está sobresaturado y comete un error, pues ahí tenemos la puerta de escape. Y es lo que decíamos antes, ¿no? El intentar que el dato se proteja a sí mismo, pero claro, facilitando la gestión. Es que de otra manera entiendo que no puedes estar a 2000 cosas, es muy complicado. Juan Carlos, que solamente te hemos escuchado una vez y que teníamos también un poco apartado. Bueno, mira, he tenido que excusar un poquito, un momentito, pero bueno. Pues sí, estoy de acuerdo con todo. He visto el sector heterogéneo, las personas que estamos aquí, tanto administración como banca, como sector seguro. Es verdad que, bueno,
todos hemos dado más o menos con las claves. El tema de tener una estrategia definida, o sea, de no ir como hasta hace años que íbamos, pasa esto, pues tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ser proactivos. Y para eso, bueno, tener definida una estrategia basada en una normativa que exista, que por eso no tener una normativa ayuda a tener una estrategia. Si no hay normativa, la gente no se impulsa. Y según mi experiencia, bueno, por lo menos en la administración, cada vez que hemos tenido un incidente así gordo, como pasó por ejemplo con el WannaCry, me afectó de lleno, y en aquel entonces evidentemente no había una estrategia, ni un plan de contingencia, que efectivamente fue al final el que nos salvó, que es tener un plan de copia de seguridad que funcionaba bien. O sea, eso fue la salvación. Tener un sistema de copia de seguridad en el que pudimos rescatar todos los datos. Porque ya sabemos porque el tema de ransomware te encripta los datos, etcétera, etcétera. Bueno, recientemente ha pasado también con el SEPE, ha pasado en varios organismos públicos, pues la importancia. Y al final el eslabón más débil es el usuario. Es verdad que es importante también concienciación de la gente. Aquí en la Junta de Andalucía, para que os hagáis una idea, quiero recordar, los últimos datos que tengo, es que el 80% del empleado público tiene más de 55 años, con lo cual, incluso más de 58, es decir, que la administración, por lo menos la Junta de Andalucía, está súper envejecida. A estas personas, este tema de formación les cuesta mucho. O sea, yo me acuerdo cuando se estuvo implantando el tema del teletrabajo, ya el hecho de que tuvieron que conectarse a la VPN, que tienen que poner certificado, que tienen que una contraseña para entrar en su usuario del ordenador, la contraseña no coincidía con el certificado, tener 3 contraseñas, eso era una locura. Para esa persona que era con cerca de 60 Pero no hace falta tener 50 años para que eso sea una locura, ¿eh? Claro, de hecho, me imagino. Bueno, de hecho ya, los de 50 somos jóvenes, creo yo. Sí, no, yo también me incluyo también. Pero me refiero que hay un salto generacional ahí de la gente de 55, 60 y los de menos, y los que estamos alrededor de 50, y todo también relacionado con la parte que estamos acostumbrados a temas técnicos, ¿no? Pero es verdad que ha sido un tema duro, ¿eh? O sea, para nosotros recuerdo que ha sido muy duro. Y que la gente no se entera. Es que tienes que conectarte a la VPN, porque la información tiene que ir encriptada. Ahora resulta que no tenemos lo que habíamos hablado también antes, lo había hablado alguien, el tema de usar equipos propios. ¿Cómo tiene una seguridad que ese equipo propio cumple con la normativa o que tiene los parches de seguridad correspondientes o que tiene un antivirus? Luego, bueno, pues ha ido poco a poco informando a la gente que tiene que tener un antivirus, bueno, se ha proporcionado ayuda. Pero ha sido un tema complicado para tanta gente y sobre todo porque no había una cosa homogénea, sino que era súper heterogéneo. Uno tenía con un Mac, yo es que tengo Mac, yo es que tengo Linux, los Linux eran los de menos. Yo es que tengo Windows, bueno, pues para cada uno de ellos había que hacer una historia diferente. Otra cosa importante que ha comentado también, creo que ha sido Pachi, el tema de desarrollo de aplicaciones. Aquí en la Junta de Andalucía, aquí hay aplicaciones que si no tienen Java 1.6.23 no funcionan, muchísimo. Java 1.6.23 que puede tener, pues, no sé, 12, 13 años. Para que tú te hagas una idea del nivel de seguridad, pasa que ese tipo de aplicaciones no se pueden actualizar porque dejan de funcionar. Entonces, partir de una estrategia ya a largo plazo, de decir, mira, en una serie de años tenemos que tener estos objetivos, ¿vale? Todo este tipo de aplicativos que son aplicaciones son importantes, orden y complicadas, pues bueno, pasarlas a otro tipo de estructura y bueno, y hacerlo, si puede ser, a partir de lo que decía Miguel Ángel, creo que se llama el del Ministerio de Hacienda, Miguel Ángel Blanco, sí, de una cosa que sí que hemos visto que ha funcionado bien, si ya está inventada la rueda, ¿para qué inventarla? Ocurrió con el tema del esquema nacional de interoperabilidad. Si tenemos implementado unos servicios, ¿por qué tenéis que tener otro? Bueno, si no tenéis otra forma, vamos, si están inventados y queréis usarlo, lo usáis. Si no, tenéis que hacer unos equivalentes. Pero es volver a lo mismo. Si ya está inventado y funciona, ¿por qué tenemos que perder el tiempo en hacer otro? Porque es por ser otra administración. Entonces, entiendo que es importante y de hecho, bueno, se está utilizando la plataforma de firma electrónica del Estado en muchos ayuntamientos que no disponen de una infraestructura propia y me parece estupendo. O sea, reutilizar lo que ya está inventado para utilizarlo en tus propios servicios. Eso para mí me parece fundamental en la administración. Entiendo que en otros negocios era más complicado. Pero bueno, en principio, a grandes rasgos,
A partir de ahora pues, tendremos que tener en cuenta escenarios diferentes con el tema de, escenarios híbridos, ¿vale? Tema de nube, tema de teletrabajo, que en la administración del Estado creo que aquí en la Junta todavía no, pero se va a implantar 3 días de teletrabajo a la semana de forma obligatoria en casi todos los puestos que sean susceptibles, que es un paso importante. Y yo creo que ahí, bueno, habría que hacer hincapié, bueno, en hacer inversiones en tener equipos que estén realmente protegidos, pero desde el origen, desde el usuario. Lo que hemos hablado antes. Hemos tenido equipos que gente con... No, este equipo tiene Windows 98, esto no puede utilizarlo. Que nos hemos encontrado con ese tipo de casos. Gente que tenía un equipo de hace 10 años que no lo había actualizado y ese tipo de personas no podían teletrabajar, ¿no? Pues se tiene que proveer de un equipo. Eso a nivel de usuario, ¿vale? De teletrabajo, pero es verdad que si ahora esto va ya en serio, pues es verdad que todo esto habría que analizarlo de una forma estratégica y, bueno, teniendo en cuenta mucho organismos y, bueno, si hay una agencia que se encarga de eso, perfecto. Y yo, como digo siempre, cada uno a lo suyo. O sea, si tú eres especialista en proveer, en hacer aplicaciones, pues tú haces aplicaciones. Tú eres especialista en tema de provisión de servicios de seguridad, si estamos implantando un tema híbrido en la nube, bueno, pues habrá que, tú tendrás que poner los requisitos que quieres en ese contrato que tengas con el servicio de la nube que venga, con el proveedor que sea, y vas a exigirle que cumpla lo que tú le estás exigiendo. Y si tú en tus requisitos estás diciendo que el tema de encriptación, por ejemplo, tiene que ser un tema donde la contraseña no puede ser una contraseña, bueno, pues habrá que ver cómo gestionarlo. Pero digamos que tenemos que tener en nuestra mano lo que queremos y firmado y, bueno, y cerrado. ¿Vale? Y cerrado y, bueno, que al final que tenga la misma seguridad que si lo tuvieras tú en un data center, que es otra cosa que está, es verdad que estamos escuchando en estos días, estos últimos meses, que se están construyendo grandes data centers aquí en España, o hay previsión de construir varios importantes. Entiendo porque hay previsión de que se trasladen muchos servicios, mucho conocimiento, en este caso, como también había hablado, a la nube. Y para eso es importante tener cerrado todos los requerimientos que tú quieres para tu negocio. Y eso lo dice el que paga, definitivamente, en definitiva, ¿no? Con lo cual, creo que los tiros van a ir por ahí en la administración a medio y largo plazo, porque es verdad que es súper heterogénea la cantidad de aplicativos, de sistemas diferentes de información, de portales, que tiene 5 puntos para entrar de la carpeta ciudadana, que el Estado tiene otra carpeta ciudadana, que cambiamos el nombre y uno se vuelve loco como ciudadano. Totalmente Como ciudadano, de acuerdo. tú entras, ¿esto dónde lo hago? Bueno, pues resulta que el ayuntamiento tiene un punto, resulta que la diputación tiene otro, la consejería tiene otro, la junta tiene otro, el Estado tiene otro, Hacienda tiene otro. Pues, no sé, tenemos que aunar todo esto para que la gente tenga facilidades para que en algún momento dado sepa dónde tiene que ir y que a partir de ahí, bueno, pues las cosas se vayan viviendo, pero bueno, creo que los tiros deben ir por ahí, por bueno, facilitar la vida al ciudadano o cliente en este caso, que los bancos sí que lo tienen más cerrado porque el cliente es del banco y poco más, y es verdad que las aplicaciones de los bancos entiendo que son, vamos, los dos bancos que tengo son diferentes, hay diferencias bastante notables a nivel de seguridad. Sí, estamos en un momento todavía, sí, Juan Carlos, de mucha tormenta, de mucha complejidad y es importante el poder reducirla, tanto lo que dices para el usuario como para los administradores de sistemas o para los responsables de ciberseguridad. Me parece muy interesante lo que has mencionado como que hay que tener una estrategia a largo plazo, ¿no? No sé, estamos ya un poco fuera de tiempo, entonces por eso sí me gustaría que nuestros anfitriones nos diesen un poco la conclusión enfocada a este aspecto, ¿no? El cifrado puede hacerse complejo o puede ser más sencillo. La gestión de contraseñas puede ser muy compleja o se puede usar un buen gestor de contraseñas que la haga sencilla. Quiero decir que hay muchos elementos que pueden parecer complejos de base y los proveedores de tecnología también yo creo que es un poco su papel el ayudarnos a reducir la complejidad para vosotros, para los que gestionáis los sistemas, para que luego nos llegue a los usuarios también un poco menos compleja, porque es lo que dices, si a un usuario le obligas a cambiar cada semana la contraseña y no le das una facilidad de gestión de esas contraseñas, o si cuando pierde la contraseña y se le bloquea el sistema tiene que llamar a una persona para resetearla y todas estas cosas que vemos que son la pesadilla de los usuarios, pues hacemos que haya mucha fricción, ¿no? Tanto en el trabajo de la parte de negocio como
como en la parte de tecnología. Alfonso, cuéntanos cuál es vuestro punto de vista en este sentido, ya como conclusión, porque se nos ha hecho un poco tarde y tenemos todos seguramente mucho trabajo, además de esta reunión que está siendo ciertamente interesante. Sí, la verdad es que sí, muy, muy interesante. A ver, nosotros pensamos en eso, ¿no? En que tenemos que hacer la vida un poquito más sencilla a estos responsables, ¿no? de información, porque es que de otra forma, para complicársela ya están los malos, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra propuesta va a ser poder ayudar, por ejemplo, a identificar, a descubrir dónde hay datos sensibles. Y lo que decíamos antes, no para cada entidad va a ser lo mismo un dato sensible. Para Pachi será una cosa, para Juan Carlos será otra. Podemos ayudar a buscar tarjetas de crédito o DNIs, o podemos buscar información médica, en fin, lo que para cada uno sea indispensable, porque nos hemos encontrado clientes a los que ha llegado una auditoría y han encontrado en un servidor de test pues una base de datos o una Excel con DNIs. Vaya, pues eso ya no es compliance, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces nuestra propuesta va a ser siempre, pues eso, orientados al dato, ¿no? A decir, oye, os vamos a ayudar a descubrir dónde tenéis información sensible y de qué tipo, cada cliente será distinta. Vamos a poder cifrarla, ¿vale? Para que no sea ya interesante nunca más. Y luego, como comentaba Raúl antes, pondremos el foco en la gestión de estas claves criptográficas, porque al final si las claves están expuestas, pues no hemos hecho nada, ¿no? Y todo esto vamos a decir que se va a poder orquestar desde el punto de vista de tenerlo en casa en nuestros CPDs o utilizar una nube o utilizar distintos proveedores de nube, ¿vale? Todo esto que está tan de moda ahora, bueno, que sepáis que estamos aquí para echar una mano, ¿no? Para haceros la vida un poquito más amable, ¿vale? Desde el punto de vista de normativas, de seguridad, etcétera. Así que, bueno, parece muy interesante lo que dices de ayudar a descubrir en qué lugares tienes la llave bajo el felpudo, porque a lo mejor hay empresas que ni siquiera son conscientes de estas vulnerabilidades, ¿no? Exacto, exacto. Así que, Raúl, no sé si quieres añadir algo. No, bueno, básicamente, a ver, estoy escuchando un poco el relato de los compañeros y es todo bastante similar, ¿no? Lo heterogéneo de los diferentes sistemas, la complejidad de mantener sistemas legacy, el incordio del parcheo, incluso la no existencia del parcheo, ¿no? Ya si nos estamos yendo a unas versiones de Java muy antiguas, quizá no tiene por qué ser malo, ¿no? Si es tan antiguo, quizá no tenga ya directamente vector de ataque, no lo sabemos, ¿no? Pero sí es complejo, es complicado reducir la complejidad, ¿vale? Porque nos encontramos al final en despliegues, hoy en día también yéndonos a nubes, que necesitamos proteger información en diferentes proveedores con diferentes interfaces, diferentes APIs, diferentes accesos. Al final todo se complica. Resulta que nos encontramos con Azure, información en Azure, nos encontramos con información en Amazon, Google Cloud, almacenamiento local, en almacenamientos de red. La heterogeneidad es enorme en compañías como las que tenemos aquí delante. Pues al final hay que analizar caso por caso cómo podemos ir ayudando en reducir, lo que decía antes el compañero, creo que era Miguel Ángel quien decía, vamos a desplegar un porcentaje de la seguridad y vamos a ir ampliando ese porcentaje poco a poco en la medida que bueno, pues efectivamente divide y vencerás. Hay que ir aplicando la seguridad en los diferentes sistemas y en la medida que la vida nos lo permita. Muy bien. Pues gracias a todos, gracias Alfonso, gracias Raúl por ayudarnos a organizar esta reunión. Gracias a todos los asistentes, Miguel Ángel, Juan Carlos, Pachi, Mariano, bueno, los que han estado anteriormente. Os agradezco muchísimo, Eva, Lucas, Francisco, todos los que habéis estado en esta reunión, porque realmente aprendemos un montón. A mí se me hacen cortísimas. Es el único punto así que me cuesta, porque me gustaría conocer mucho más de vuestro trabajo, de vuestros retos y sobre todo también de vuestras victorias, ¿no? de cómo sois capaces a veces de sobrellevar el día a día con esta complejidad de la que hablamos. Me parece muy importante quedarnos con el hecho de que la seguridad es un camino. O sea, lo de ya estamos seguros es imposible pensar así. Tenemos que pensar que estamos seguros hoy, todo lo que hemos podido, y mañana vamos a intentar estar todo lo seguro posible. También tener en cuenta que la seguridad 100% no existe, tenerla como premisa en el diseño de lo que hacemos y en todo y en cómo nos organizamos. Yo creo que pues igual que la tienes en cuenta a la hora de construir tu casa o tus oficinas, hay que hacerlo cuando construyes tu infraestructura. Y también me ha gustado mucho la frase, no sé quién la ha mencionado,
que a veces hay que ir hacia atrás y revisar lo hecho con una nueva mirada, ¿no? Y a veces es importante cuando te apoyas en un tercero, alguien que vea lo que tú has hecho con unos ojos distintos es muy importante. Eso los periodistas lo hacemos mucho porque siempre pedimos a compañeros que nos revisen el trabajo pues, con una nueva mirada, ¿no? Y eso es muy interesante. Os agradezco, como os decía, muchísimo el que os hayáis conectado. Posteriormente de esta reunión haremos un pequeño resumen que se publicará en Silicon España y publicaremos también el vídeo para, pues para darle un poquito más de visibilidad al evento. Y tenéis los contactos, si no me equivoco, de Alfonso y Raúl. Él tiene también los vuestros, porque si queréis hacerle alguna pregunta más o alguna cuestión, desde luego, a mí otra de las cosas que me gusta de este tipo de eventos es que os conozco y quién sabe, siempre nos podemos volver a encontrar y siempre es interesante tener una conversación de este tipo. Así que nada, muchísimas gracias, ya os dejo para que sigáis con vuestro trabajo y nos vemos muy pronto aquí en Silicon España. Muchísimas gracias. Gracias, Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. 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 Adiós. Otra.